Yo no vine a Belchite por valentía, vine por agotamiento. Después de 3 meses de insomnio y ataques de pánico, el psiquiatra me dijo que debía cambiar de escenario. Usó otras palabras, claro, pero la idea era esa. Cambia el fondo y tal vez la mente cambie de tema también. Me reí por educación. Cambiar de tema no funciona cuando el tema es tu propia cabeza. Alquilé una habitación en una casa nueva, a un lado de Fuendetodos, a 40 minutos en coche, pero conseguí cambiarla por algo más cerca de las ruinas. Una mujer llamada Pilar, siempre con un cigarrillo colgado en la comisura de la boca y una paciencia resignada, me consiguió un anexo junto a un olivar, a 15 minutos caminando de Belchite Viejo. No vayas de noche, me advirtió, sin quitarse el cigarro. Asentí con la cabeza, sabiendo que iría justamente de noche. Traje 2 grabadoras estéreo, un par de micrófonos binaurales que parecen auriculares comunes, un preamp portátil que calienta como un gato en el regazo, trípodes ligeros y un cuaderno de tapa dura donde anoto lo que escucho y, más importante, lo que creo que escuché. La mitad de mi trabajo consiste en aceptar que la diferencia entre una cosa y otra es el hueco por donde entra la paranoia. Belchite de día parece escenario de película que renunció a ser reconstruida. La iglesia sin techo, la torre mordiendo el cielo con los dientes rotos, casas enteras abiertas como un libro mojado. El guía turístico que encontré en la entrada, un muchacho de chaleco amarillo, gorra, voz entrenada, dijo que era memoria viva de la guerra civil. Le agradecí, rechacé el tour y fui por mi cuenta. No quería hechos, quería sonido, lo que la historia deja caer por el hueco del bolsillo. El cierzo soplaba con ese modo de viento que ya sabe el camino. Es un viento disciplinado, no cambia por tu causa. Esparcí los micrófonos en lo que quedaba de la Plaza Vieja, uno apuntando a la arcada derretida del ayuntamiento, otro al callejón que termina en la iglesia de San Martín. Hice una prueba de nivel, aplaudí. Escuché el eco corto regresar con una dulzura de azulejo antiguo. Todo correcto. Presioné RC 1843. Había acordado conmigo mismo que no iba a inventar. Nada de tal vez escuché en el cuaderno. Solo lo que fuera audible. Primer bloque 1843-1910. Viento, palomas, crujido de algo cediendo al calor, zapatos de visitante golpeando la grava y alejándose. Cuando oscureció, fue mejor. El sonido crece cuando la luz disminuye. Es una ilusión de supervivencia. 20:02. Me senté en el escalón de la iglesia y dejé los binaurales dentro de los oídos. No pensé en nada heroico. Pensé en la cena, en el ibuprofeno que había olvidado, en el vaso de agua que no bebí. Y fue ahí cuando escuché, o creo que escuché, mi nombre dicho deprisa y mal como quien está aprendiendo a hablar. Marco. Me llamo Marco, pero nadie aquí lo sabe. Me levanté despacio. Miré hacia el callejón. No había nadie. Primera regla. No confías en la cabeza. Confías en la grabación. Detuve el rec con las manos frías. Regresé al anexo de Pilar por la vereda, cruzando el olivar, las hojas de los olivos, susurrando como delantal de restaurante. El anexo era un cuadrado con cama, mesita, fregadero, un crucifijo pequeño torcido en la pared y un olor a polvo limpio. Conecté la grabadora al portátil, auriculares grandes, waveform en la pantalla. Avancé hasta las 20:02. Escuché de nuevo el viento, el clic de mi cuello al girar la cabeza y entonces, sí, una voz corta, áspera, 2 sílabas mordidas. Marco. No parecía yo hablando. No era eco. No era viento. Tenía saliva. Debería haber parado ahí, dormido, dejado el trabajo para el día siguiente. Pero cuando tu mente pasa meses persiguiendo una sombra, cualquier cosa que parezca un contorno se vuelve alimento. Abrí el cuaderno. Escribí. 20:02. Voz susurra mi nombre desde el callejón de la iglesia. Lengua dura, consonantes arrancadas. Dibujé flechas, marqué la dirección. Me puse 0 en prudencia. A la mañana siguiente, Pilar me ofreció café fuerte y un «¿Qué tal, chaval?», que sonó más a diagnóstico que a saludo. Yo, que rara vez hablo temprano, respondí. Capté una cosa.
Ella levantó una ceja que fumaba. ¿Una cosa de turistas? Negué con la cabeza, cobarde. Dije que debía ser viento. Volví a las ruinas cerca del mediodía, solo para mapear puntos sin grabar. Un hombre viejo vendía postales en la entrada del tour oficial. Piel de cuero, uñas de quien trabaja con tierra y hierro, ojos de quien ya desistió de explicar. Le pregunté si de noche las ruinas hacen ruido. Rió sin sonido. Ruido hace tu cabeza. Luego señaló con el mentón hacia la torre. Los que quedaron siguen con prisa. No pregunté quiénes son los que quedaron. Me fui con la frase clavada en el hueso. La segunda noche decidí variar el punto. Coloqué los micrófonos en la boca de un túnel, un corredor bajo entre dos paredes que quedó entero por milagro. Puse el preamp sobre una piedra y me senté en otra. Rec 2211. En el minuto 8, un ritmo empezó a dibujarse en el fondo. Pensé que eran mis latidos filtrándose por el binaural. Hice el gesto tonto de contener la respiración para ver si era eso. El ritmo continuó, pero no era el mío. Era más lento y con una ligera aspereza en el ataque, como pasos medidos en piedra. 1, 2, 3. Conté bajito, solo para registrar la cadencia. En el número 4, otra voz, muy cerca de mi oído derecho, repitió 4, con mi exacta entonación, una fracción antes de que yo hablara. Yo callé, pero en la grabación mi propia cuenta siguió, sin mí. No tengo explicación sencilla para esto sin parecer imbécil. Yo no conté hasta 4. Aún así, conté. Detuve el rec de golpe, enrollé el cable como quien venda una herida, y volví por otra ruta, bordeando piedras, cortando por lo que un mapa antiguo llama Calle Mayor. La luna llena hacía que la ruina pareciera pulida. Escuchaba detrás de mí el ritmo insistente, y sé que el ritmo es algo que se mete en la cabeza y no sale, pero el suelo agarró mal mi peso. Tropecé en un escalón y caí con las manos abiertas, la piel de la palma raspada, un olor a hierro dulce saliendo de mí mismo. Un perro ladró a lo lejos, de esos que ladran sin objetivo, y yo quise ladrar también solo para tener un sonido que fuera mío. En el anexo me lavé las manos. Dije, está todo bien, en voz alta solo para escuchar una frase organizada. Abrí la sesión de la noche anterior. En el minuto 8, ahí estaba la cadencia, limpia como un metrónomo antiguo. 1. Viento. 2. Arena corriendo. 3. Yo inspirando. 4. Mi voz. Mía. Antes que yo. Amplié el espectro. La voz tenía un color que parece chiste decir, pero es eso. Un color gris de techo cementado. Y una pequeña reverberación más corta de lo que el espacio debería devolver, como si alguien hablara con la boca muy pegada a una tela. Pasé las horas siguientes en un pacto con la tontería. Si entiendo el mecanismo, la cosa deja de elegirme. Puse un auricular en el oído derecho. Dejé el izquierdo libre, play y pause, hasta descubrir que, en el segundo exacto en que pensaba la palabra 4, la waveform subía, adelantada. No es que la voz adivinara, la voz organizaba mi pensamiento después. O al revés. Empecé a escribir, pero la mano temblaba y la letra salió de otra persona. En el tercer día, Pilar golpeó la puerta con pan y tomates y preguntó, sin coma, si yo estaba grabando fantasmas y que si lo estaba era mejor pedir permiso. Yo pregunté, ¿a quién? Ella se encogió de hombros. Para quien esté en su sitio. Aquí la gente no se fue. La demolición fue de arriba para abajo, ¿sabes? Lo de abajo, señaló al suelo. Lo de abajo sigue atendiendo. Me reí, pero con cuidado. Dejó los tomates, dio un recado práctico. Si te quedas, apaga las luces a medianoche. La comarca es de bichos. ¿Bichos?, pregunté. De los que mastican, dijo, como si no pudiera ser más obvio. Empecé a dormir por turnos, como enfermero de mí mismo. 2 horas de sueño, 2 de edición, 2 de silencio mirando la pared. El crucifijo torcido me irritaba, pero tenía miedo de enderezarlo. Al final de la tarde fui al cementerio nuevo, el que existe porque el viejo quedó bajo los escombros. Un jardinero con gorra blanca recortaba las plantas. No entré. Me quedé afuera grabando el sonido de los cortadores eléctricos, que es una ironía bonita cuando piensas en lo que la ciudad escucha cada noche. Un señor muy flaco, de gafas rectangulares,
Se detuvo cerca de mí y dijo, sin mirarme, «Si escucha canciones sin letra, no vuelva silbando». Pregunté por qué. «Porque va a pensar que silba solo». Se fue. Esa noche llevé los binaurales y dejé la grabadora principal en la plaza, apuntando a la torre. Decidí caminar, sin plan, para que el sonido me encontrara. 0117. Viento cambiando de humor, golpeando de lado en los escombros. 0123. Yo, supuestamente yo, digo, «ta frío», en portugués. Yo no dije «ta frío», yo estaba caliente de miedo. 0124. Un conjunto de 3 golpes secos, espaciados, como quien pide entrar. No había puertas. Estaba en medio de la calle muerta. Respiré hondo. Dije, «basta». Y el sonido respondió con un «basta igual», medio segundo antes. Aquello me cortó algo que guardaba en el pecho desde niño. La certeza de que solo, todavía mandas en tu propia voz. Volví al anexo y dejé todo encendido. Incluso una camarita tonta solo para registrarme a mí mismo escuchando. Si todo fallaba, al menos tendría un video mío ridículo, cansado, sujetándome la cabeza como quien intenta mantener lo que tiene dentro en su lugar. A las 0305, el portátil se colgó 3 segundos y el LED del preamp parpadeó como corazón que pierde un paso. Cuando volvió, un archivo nuevo había nacido en la tarjeta. 0305 calle Mayor, UAB, con 32 segundos exactos, aunque yo no había creado nada. Puse play en volumen bajo, porque a esa altura hasta mi sangre tenía vergüenza de mí. Primero, silencio. Luego, un ruido blanco fino, elegante, como de radio bien sintonizada. Y entonces, una frase, en castellano común, voz de mujer cansada. «Deja la torre para mañana». Enseguida, un ruido de botón apretado y fin. Dejé de respirar por demasiado tiempo. Anoté como un burócrata. ¿Archivo fantasma? 0305. Contenido, instrucción pragmática. Odio la palabra fantasma porque da un consuelo que nadie merece. Fantasma es solución final. Preferí instrucción. Estaba recibiendo instrucciones. ¿De quién? ¿Del viento? ¿De la electricidad estática? ¿Del deseo idiota de dar sentido a un lugar que ya tiene demasiado sentido? Decidí obedecer. Quien está enfermo no rechaza remedio. El 4.º día, no fui a la torre. Me quedé en la parte baja, en los fondos de una casa consumida, y grabé lo que parecía agua goteando, aunque no había cañerías. Un gato cruzó mi campo de visión y me miró con el desprecio educado de los gatos de ruina. A las 18:09 me senté en un escalón donde 2 paredes se juntan y leí unas páginas antiguas de mi cuaderno, de antes del viaje, en las que anotaba horarios de medicinas e insultos amables contra la ansiedad. Tú eres solo ruido. Me avergoncé de mí mismo. La arrogancia nuestra cuando creemos que nombrar a la bestia doma a la bestia. Cuando oscureció, regresé caminando por el olivar. Mitad del camino es tierra, mitad es sombra. Reconocí los sonidos, hojas, insectos, mi bota raspando piedra, y reconocí un sonido nuevo que parecía yo otra vez, pero joven, ligero, un yo que habla sin peso. No mires. Yo miré. Así empieza. En el tronco más grueso, un paño estaba amarrado, sucio de polvo y grasa, empapado en algo que brillaba incluso de noche. Una cinta de plástico azul que decía ayuntamiento sujetaba el paño. No lo había visto en los días anteriores. Toqué con la punta del dedo. Olía a aceite de máquina. No supe qué hacer con esa información, así que anoté. Paño en el olivar. Quien amarra paño, habla con qué. Pilar me esperó en la puerta, los brazos cruzados. ¿A qué hora piensas parar? Yo dije que, cuando pare, lo que es respuesta de quien ya no negocia. Ella mordió el cigarro con paciencia y dijo, el guía de la mañana me contó que uno de afuera se fue a dormir a la torre la semana pasada. Despertó sin voz. Volvió a Zaragoza mudo, pobrecito. Me reí torcido. Mudo como. Ella golpeó el índice en los labios, como enseñando a un niño. Sin voz. Las cuerdas, vacías. Eso no existe, dije, y la frase quedó ridícula en el aire. Ella se encogió de hombros. Tú también viniste a grabar lo que no existe. Quise discutir, pero estaba cansado de tener razón. Me bañé, me tendí encima de la colcha áspera e intenté dormir.
El crucifijo seguía torcido. Me levanté y lo enderecé. En el mismo instante, afuera, algo dio 3 pasos en tierra seca. Se detuvo, rascó la suela. Me quedé en la posición idiota de quien arrepentido intenta desenderezar lo que acaba de enderezar, y terminé dejándolo como estaba. La lámpara del techo titiló. Cerré los ojos y antes de dormir, escuché en el pasillo del anexo mi propia voz, mucho más limpia de lo que mi voz logra hacer cuando estoy despierto, decir, en portugués, no apagues la luz. Abrí los ojos, claro. La luz estaba encendida. Caminé hasta la puerta que estaba cerrada por dentro y apoyé la oreja. Nada. Mi garganta dolió de no usarla. Volví a la cama y me quedé repitiendo la frase para mí, como quien entrena pronunciación, no apagues la luz. Y me dormí. Desperté a las 04:22 con un ruido pequeño, íntimo, que uno solo reconoce cuando ya lo escuchó antes. Alguien abriendo el cierre de mi case de micrófonos. Me senté despacio. La luz seguía encendida. Pasé la mano por los bordes de la cama. Frío. El cierre llegó hasta el final. ¿Pilar? Pregunté sabiendo que no era. El cierre volvió, como si fuera un gesto de cabeza. Reuní coraje con terquedad y dije, si quieres grabar, graba bien. No fue bravuconada, fue agotamiento. Escuché 3 golpecitos educados en la madera de la mesa, como quien pide permiso. Y silencio. El archivo 0422mesa.wav estaba en la tarjeta en cuanto conecté la grabadora al portátil por la mañana. Duración 00.11. Contenido: un soplo leve, como quien ensaya dicción, y la frase en mi portugués de niño, no hables alto con la torre. Cuando el audio terminó, tuve la certeza infantil y perfecta de que había un adulto responsable cerca, y enseguida sentí el vacío. Yo era el adulto. Nadie venía. A esas alturas, yo ya hablaba con las grabaciones como se habla con un pariente difícil. Entendí, dije, lavándome la cara en el fregadero del anexo. Entendí, pero el entendimiento no impide el movimiento. La curiosidad es una bestia hambrienta. Y toda hambre, si tiene horario, tiene altar. La torre de San Martín me esperaba a las 23:08. Antes de llegar, me di un último lujo de prudencia. Fui a la casa del guía y pagué por una explicación que sabía que no iba a usar. Me mostró fotos antiguas, planos del pueblo, señaló lugares donde se oyen mejor las cosas que la gente no llama cosas. Él hablaba, y todo el tiempo, yo pensaba en mi archivo de la 0305, en la mujer cansada que pide dejar la torre para mañana, y en la otra voz, la mía, diciendo que mantuviera la luz encendida. Anoté en el cuaderno, en una página nueva, una frase que aún no tenía valor de pensar entera. Si las voces pueden venir antes que yo, tal vez yo ya esté grabado. Salí del tour con el sol andando de lado en el cielo. Compré agua, olvidé comprar fósforos, volví al anexo y traté de decidir qué miedo era más útil. Decidí que el miedo a la sed vence a todos. Llené 2 botellas, guardé los binaurales en el bolsillo, ajusté el preamp. Me puse el abrigo como quien se pone una excusa. Caminé hasta la base de la torre al final del crepúsculo. El aire dentro de aquel cuadrilátero de piedra tenía una temperatura propia, más fría a 2 dedos del suelo. Apoyé la palma raspada en un ladrillo y sentí humedad nueva. Las escaleras están rotas, pero hay peldaños suficientes hasta el primer nivel. Me senté en lo que quedaba del segundo escalón. El preamp en el regazo, el rec ya corriendo. Viento. Piedrecillas reacomodándose, un ala de ave grande cortando un trozo de cielo. Pensé, no debería. Y la grabación, después lo vi, respondió, sí deberías, antes de que mi pensamiento terminara de formarse. Me reí, no de alegría. Me reí como quien encuentra gracia en haber sido alcanzado. La noche en Belchite no cae, se cierra, y cuando se cerró, escuché, detrás de mí, dentro de la propia piedra, algo parecido a una respiración. No era voz, era el sonido que se hace antes de la voz, cuando el pecho se llena para decir, cuando la boca decide una palabra. Y entonces, cortando lo que iba a nacer, un silbido corto, desafinado, como alguien probando una flauta rajada. Endurecí el cuerpo para no hacer temblar el micrófono. Quería escuchar, Marco,
dijo la piedra con mi voz que no era mía, antes de que yo pensara en responder. Yo no respondí. La grabadora respondió, y en el auricular, un segundo después, escuché mi voz verdadera decir: «Estoy aquí». No sé si alguna vez has tenido la sensación de no caber más dentro de tu propia cabeza. Es como si cada pensamiento tuviera a alguien respirando contigo, disputando espacio dentro de tu mente. Fue exactamente así como comenzó la segunda parte de mi estadía en Belchite. Aquella noche, cuando me senté en la base de la Torre de San Martín y oí mi propia voz responder por mí, una línea invisible fue cruzada. Podía intentar convencerme de que era eco, ilusión acústica o hasta cansancio mental, pero el eco no anticipa lo que piensas. El eco no responde antes de que abras la boca. Pasé el día siguiente evitando mirar el portátil. No quería escuchar el archivo. No quería confirmar nada. Solo que la negativa es una especie de invitación. Y Belchite entiende las invitaciones mejor que nosotros. El pueblo entero parecía observarme cuando crucé la plaza esa tarde. Cada ventana sin vidrio era un ojo muerto esperando a que yo pestañeara primero. Anoté en el cuaderno: día 5. Los sonidos ya no esperan por mí. Están adelantados. Quien edita mi cabeza no soy yo. Cuando cayó la noche, volví a la torre. Esta vez no llevé los binaurales. Necesitaba ver si sin ellos la cosa continuaba. Usé solo la grabadora de mano, apoyada en un pedazo de piedra, y me senté al lado. Los primeros minutos fueron normales. Viento cortando como cuchillo sin filo. Un murciélago arrastrando alas en la oscuridad. Luego vino lo que parecía una marcha. No de una persona, sino de varias. Pasos pesados, acompasados, sonando dentro de la propia pared de la torre. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron hasta detenerse detrás de mí. El instinto gritaba que girara, pero sabía que ver solo lo empeoraría. Seguí quieto, ojos fijos en el suelo, y fue cuando lo sentí. No fue sonido, no fue visión, fue un peso en el aire, como si alguien hubiera colocado una manta mojada sobre mis hombros. El mismo peso que había sentido cuando era niño, en esos segundos antes de que una fiebre alta se adueñara del cuerpo. El aire caliente, denso, que antecede a la confusión. Me estaba volviendo febril, pero sin fiebre. Iba a apagar la grabadora cuando escuché, bajito, pegado al micrófono: «Baja». La palabra fue dicha con calma, en castellano arrastrado. Me quedé rígido, porque no había bajar desde allí. Yo ya estaba en el suelo de la torre. La instrucción no tenía sentido, pero su absurdo me golpeó como orden. Me levanté, tomé la grabadora y caminé hasta la escalera rota. El primer peldaño resistía, el segundo cedía bajo mi peso, pero bajé. Bajé hasta donde la oscuridad parecía tener su propio olor, mezcla de piedra mojada y óxido. El túnel que encontré allí abajo no está en ningún mapa turístico. Era estrecho, húmedo, con el techo tan bajo que tuve que andar encorvado. Grabé el sonido de mis propios pasos multiplicándose, como si decenas de versiones de mí caminaran al mismo tiempo. Cuando me detuve, los ecos no se detuvieron. Continuaron por su cuenta, hasta fundirse en una risa corta. Presioné REC una vez más, intentando racionalizar. Si es interferencia, si es microfonía, lo voy a entender después. Pero no había microfonía. Había una frase, clara, masculina: «Ya estuviste aquí». Yo no estuve, no físicamente, pero en el momento en que lo escuché, un pedazo de mi memoria se abrió como un cajón mal cerrado. Vi destellos que no podían ser míos, hombres gritando órdenes, pólvora quemándose, sangre corriendo en la misma escalera en la que yo estaba ahora. Vi soldados arrastrándose, y uno de ellos me miraba directo, aún sabiendo que yo no existía en aquel tiempo. Miraba y sonreía con los dientes rotos. Tropecé hacia atrás, golpeé la cabeza en la pared, y casi dejé caer la grabadora. La voluntad de salir de allí fue inmediata, pero el túnel parecía más largo que cuando entré. Cada paso hacia la salida era duplicado por otro paso detrás de mí, siempre un poco más rápido. No corrí, no porque no quisiera, sino porque mis piernas no obedecieron. Salí de allí como si estuviera siendo escoltado.
De regreso al anexo de Pilar, mis manos temblaban tanto que apenas pude conectar la grabadora al portátil. El archivo nuevo tenía 46 minutos. Escucharlo fue como firmar mi propia sentencia. Todo estaba ahí. La orden baja, la risa de los ecos, la frase imposible sobre yo ya haber estado allí. Pero había más. En el minuto 32, cuando mi memoria había fallado dentro del túnel, una voz clara dijo: «No es paranoia, Marco, es memoria». La frase me atravesó como cuchillo, porque quien dijo mi nombre no tenía acento. Era portugués, mi portugués. Apagué el portátil en el acto, pero era tarde. La frase ya se había instalado en mí. ¿Y si todo lo que estaba grabando no era fruto de mi cabeza enferma? ¿Y si fuera exactamente lo contrario? Mi cabeza era solo el reproductor barato de una cinta que Belchite me estaba pasando. A la mañana siguiente, Pilar notó mi estado. «No comiste nada», dijo señalando la mesa. Traté de reír, pero solo logré preguntar: «¿Alguna vez escuchaste o cosas diciéndote tu nombre aquí?» Ella me miró, aspiró hondo el cigarro y respondió sin humor: «No, chaval, aquí no me hablan a mí, solo a quien insiste en grabar». No respondí, solo anoté en el cuaderno: día 6. La paranoia no es paranoia, es recuerdo prestado. Y por primera vez desde que llegué, tuve miedo de mí mismo. Quería parar, quería volver a Zaragoza, inventar cualquier excusa para Pilar y no hablar nunca más de Belchite. Pero cuando intenté ordenar mis cosas, encontré el cuaderno ya lleno con páginas que no recordaba haber escrito. La letra era mía, pero las frases no lo eran. «No te vayas, aún no terminamos. El sonido necesita cuerpo». Pasé la mano por el papel como si pudiera sentir calor saliendo de él. Juro que no recuerdo haber escrito nada de eso. Pero no era solo el cuaderno. Los propios archivos de audio empezaron a cambiar sin que yo los tocara. Uno de ellos, 0422 mesa.wav, ahora duraba 7 minutos en lugar de 11 segundos. Cuando puse play, la grabación ya no mostraba solo el soplo y la frase en portugués. Mostraba una conversación entre dos voces. La primera era mía, grave, cansada, diciendo: «Acepto». La segunda respondió: «Entonces borra». Y después, silencio. ¿Borrar qué? ¿A mí? El tiempo. El resto de la cordura que aún sostenía con los dientes. Quise destruirlo todo, quemar las tarjetas de memoria, pero cada vez que me acercaba a romper los equipos, sentía el aire volverse pesado, como en el túnel. Una advertencia, una amenaza silenciosa. Sin la grabadora no existes. Esa noche decidí volver a la torre, no por valentía, sino porque la alternativa era quedarme solo con archivos que crecían sin mi ayuda. Llevé solo lo necesario: grabadora de mano, linterna, el cuaderno. El camino por el olivar estaba tan callado que el sonido de mis botas parecía amplificado. Solo que no era amplificación, era multiplicación. Cada paso mío era seguido por 2, 3, 4 pasos invisibles. No miré atrás. En la base de la torre encontré algo que no debería estar allí: un trípode montado, con micrófonos idénticos a los míos. Toqué el metal y estaba caliente, como si alguien lo acabara de dejar. Miré alrededor. Nada, pero el rec parpadeaba. La grabadora ya estaba funcionando. Curioso, acerqué el auricular al oído. La grabación reproducía exactamente los sonidos del momento: viento, mis pasos, mi respiración. Solo que había un retraso. 3 segundos. Escuchaba lo que estaba a punto de suceder, no lo que ya había sucedido. Presioné el botón de stop, pero no respondió. Lo presioné de nuevo, con fuerza. Nada. La grabadora ignoraba mi voluntad. Entonces, sin aviso, mi propia voz resonó en el auricular, antes incluso de que yo pensara en hablar. «Sube». Levanté la linterna y vi la escalera rota de la torre. Sabía que subir era suicidio, pero mis pies ya estaban en el primer peldaño. Subí como quien es jalado por un hilo invisible. Cada peldaño crujía, y con cada crujido, otra voz me acompañaba, a veces adelantada, a veces atrasada, pero siempre mía. Estaba en estéreo conmigo mismo. En el nivel superior, la linterna iluminó paredes cubiertas de arañazos, palabras grabadas en la piedra en diferentes caligrafías
idiomas, tamaños. En una de ellas, reconocí mi propia letra. Ya estuviste aquí. La frase que la voz me había dicho en el túnel. Apoyé la grabadora en la pared y, sin tocar nada, el rec volvió a parpadear. Entonces escuché la grabación. Decenas de voces, todas mías, sobrepuestas, gritando órdenes contradictorias. No mires. Mira ahora. Baja. Apaga la luz. Quédate. Me tapé los oídos, pero era inútil. El sonido no venía solo del auricular. Venía de las paredes, del suelo, de mi propio pecho. Y entonces, por encima de todas las voces, una se destacó. Era calma, femenina y sonaba cansada. No estás grabando, te están grabando. En ese instante, sentí la verdad aplastarme. La grabadora nunca fue una herramienta. Fue la correa. Yo no estaba registrando nada. Yo era el registro. Y Belchite era el oyente. La linterna titiló y se apagó. En la oscuridad seguí viendo el rec parpadeando en rojo. Y las voces, ahora al unísono, diciendo una sola frase: bórrate. No recuerdo cómo salí de la torre. Solo recuerdo despertar en el anexo, con Pilar mirándome como si esperara que dijera algo. Mi boca se abrió, pero no salió sonido. Ninguno. Solo que en el portátil ya había un nuevo archivo guardado. 0500 apagado.wav. Duración. Exacta de 1 hora. Contenido. Mi voz. Perfecta. Conversando sin parar. Conversando cosas que nunca dije. No estoy seguro de cuánto tiempo permanecí en el anexo después de esa noche. El reloj de la pared se detuvo en 0517 y nunca más volvió a andar. Cada vez que lo miraba, la sensación era que el tiempo ya no era flujo, sino un loop. Un tramo corto que se repetía hasta desgastarse. Pilar seguía apareciendo cada mañana, trayendo pan y café, pero había algo mal en ella. Me hablaba sin mirarme, como si conversara con alguien detrás de mi hombro. Preguntaba cosas triviales. ¿Dormiste bien? ¿Necesitas más mantas? Pero siempre con ese tono mecánico, como si las palabras fueran grabadas. A veces, mientras hablaba, notaba que su boca no se movía. El sonido salía, pero los labios permanecían inmóviles. Debería haber huido de allí, haber tomado el coche y desaparecer. Pero ya no había carretera. Lo juro. Cuando intenté salir por primera vez, crucé el olivar y llegué al portón de la carretera principal. Solo que del otro lado estaba la misma ruina de siempre. La torre, las casas quebradas, las ventanas huecas. Caminé 1 hora entera en línea recta, y lo que encontré fue Belchite otra vez, como si el mundo se hubiera doblado a mi alrededor. En el cuaderno nuevas páginas seguían apareciendo. Una de ellas decía: ahora perteneces al archivo. No recordaba haberlo escrito, pero reconocí mi letra. Y peor, reconocí mi pensamiento. Era como si alguien hubiera pasado primero por mi mente y después lo hubiera registrado. Las grabaciones se multiplicaban sin control. Archivos con fechas futuras aparecían en la tarjeta de memoria. 06:10 madrugada, WAV. 07:01 torre.wav. Hasta 08:23 final.wav. Todos ya listos. Todos conteniendo horas enteras de mi vida que aún no habían ocurrido. Cuando abrí el primero, me escuché a mí mismo andando por el anexo, murmurando frases que todavía no había dicho. Y en el minuto 17, tosí. En el minuto 17 de la vida real, unos días después, la tos vino exactamente igual, como si yo no fuera más que la ejecución de un guión ya guardado. La paranoia dejó de ser paranoia. Se volvió rutina. Ya no pensaba. Solo esperaba oír el pensamiento listo en los auriculares. Incluso mi hambre era anunciada antes. En el archivo de una mañana, mi voz decía: ahora vas a comer. Minutos después, mi estómago gruñía. Y entonces llegó el archivo 0823ctofinal.wav. Debería haberlo ignorado. Debería haber tirado la tarjeta. Pero le di play. La grabación mostraba mi propia respiración. Débil, lenta. Luego, silencio. Y por fin, una frase que heló cada nervio de mi cuerpo. Aquí termina Marco. El resto es solo sonido. Apagué todo. Desconecté cables, rompí pilas, guardé el portátil en una maleta. Pero nada sirvió. Las voces ya no necesitaban micrófono. Salían de las paredes, del suelo, de mi garganta cuando intentaba quedarme en silencio.
Me había convertido en el canal de transmisión. La última vez que vi a Pilar, me dejó un recado corto, sin cigarro, sin pan. Ellos solo quieren eco. Si te niegas, el vacío te traga. Y se fue. Nunca volvió. Ahora hablo bajo, casi en susurro, incluso cuando estoy solo. No por miedo a ser escuchado, sino por miedo a ser respondido antes de terminar. A veces, miro en el espejo y veo mi boca moviéndose sola, articulando frases que no llegan a mis oídos. Como si la grabación se hubiera adelantado al cuerpo. Me prometí a mí mismo que no grabaría más. Las promesas son solo silencio con ropa bonita. Lo que tengo ahora es menos que silencio. Es ruido entrenado para parecer humano. Si llegaste hasta aquí, no es porque te gusten las historias de fantasmas. Es porque algo de mi voz encontró una rendija en ti. Por eso necesito explicarlo de la forma más simple posible, sin adornos. Belchite no me contó un secreto. Me convirtió en el secreto. Dejé el anexo de Pilar en lo que, para el reloj detenido, era 05:17. Para mí, la hora no existía. Cargué solo una grabadora muda y el cuaderno que escribía solo. Me iba. Esa era la mentira que repetí en voz alta, para ver si la mentira cambiaba el terreno. A primera vista parecía que sí. Carretera, señales, el horizonte como promesa repetida. A segunda vista, la curva devolvía las ruinas, como si estuviera girando dentro de un disco de vinilo rayado. El mundo entero se había vuelto recorte y collage. Intenté el truco infantil de cerrar los ojos y contar hasta 10. Cuando los abrí, estaba en el mismo punto donde siempre termino, el patio de la Torre de San Martín. El suelo allí carga un sonido propio, un tono grave como nevera antigua. Me quedé quieto y entendí, no era un laberinto de piedra, era un laberinto de reproducción. Cada paso mío llamaba a otros pasos grabados, cada curva llamaba a una curva anterior. No estaba perdido en el espacio, estaba perdido en repeticiones. Vas a decir, entonces, ¿por qué te estoy oyendo desde fuera de Belchite? Es la pregunta que me mantenía despierto cuando el cuerpo pedía rendirse. La respuesta que encontré no tiene belleza. No hubo fuga heroica, túnel secreto ni ayuda de una anciana sabia en la carretera. Lo que hubo fue saturación. Un día, o la repetición de un día, la ruina se llenó de mí, llena de mi sonido. Y como todo lo que entra en saturación desborda, yo desbordé. No fue irme, fue fugarme por las rendijas. Me filtré por un tramo de video que nunca grabé, por una nota de voz que mi aparato juraba no haber enviado, por un zumbido continuo en una transmisión en vivo de madrugada que, dicen, se cayó 10 minutos. Personas comentaron, parece que alguien está respirando al lado. Otros juraron haber oído un «no apagues la luz», dicho en portugués en medio de un tour en español. Yo no busqué. Tengo miedo de oírme donde no pedí estar. En casa, y llamo casa a cualquier lugar que no huela a piedra mojada y óxido, aprendí nuevas reglas. No son mías. Son reglas de uso. No repitas en voz alta lo que sabes que vas a pensar enseguida. La voz adelantada adora la confirmación. Crece con eso, como moho en la pared. Nunca rebobines tu memoria hasta el inicio. El inicio no acepta visita. Reproducir desde el principio es invitar a la grabación madre a reescribir tus primeros ruidos. Llanto, nombre, pase de lista en la escuela. Si alguna vez sentiste una nostalgia que enferma, de las cosas poniéndose demasiado correctas por unos segundos, estuviste cerca de rebobinar. Si una ciudad te dice, deja la torre para mañana, obedece. La voz cansada que me avisó conocía la cuenta. La torre es el lugar donde el sonido aprende a mandar. Todo lugar tiene una torre. A veces es una iglesia, a veces es un grupo de WhatsApp. No confundas paranoia con herramienta. Paranoia no es un error del cerebro, es un dispositivo de seguridad que uno quiere romper para no escuchar la alarma. Cuando lo apagas, alguien entra. Sé que esto parece el discurso de un hombre roto. Lo soy, pero no solo eso. Desde dentro del fragmento, se alcanza a ver la línea del golpe, y siempre es la misma: adelantarse. El truco es simple y brutal. La cosa llega antes y te obliga a hacer después. Cuando aceptas vivir atrasado de ti mismo, el resto del mundo puede tocarte como a una tecla. Una noche, ya lejos, recibí un correo vacío. Asunto:
0305 calle Mayor.wav. Sin remitente reconocible. Archivo de 0032. Tardé horas en abrirlo. Al final, lo escuché. Primero, un paño respirando. Luego, mi frase antigua en castellano. Deja la torre para mañana. Y enseguida, pegada a esa, otra frase que nunca había aparecido. Ahora ya no hace falta. Cerré el portátil y sentí la falta física de Belchite, como se extraña un vicio. Las uñas picaban. La boca quedó con gusto a metal. Me descubrí buscando el rec con el pulgar, en un gesto fantasma. En la ausencia descubrí la peor dependencia. Yo no quería estar libre. Quería ser oído. Yo era la correa queriendo el cuello. Lo que me mantuvo entero fue un detalle mediocre y humano. Hambre. La grabación decía que comería a las 07:40. Comí a las 07:38. 2 minutos de diferencia. Parece poco, pero fue la primera victoria real en meses. Al día siguiente, me quedé en silencio cuando la grabación prometía que tosería al minuto 17. Contuve el aire hasta doler. Tosí en el 18. Ese retraso idiota me devolvió un grano de cuerpo. Si crees que la libertad es un grito, es porque nunca tuviste que atrasar una tos. Así fue como empecé a despegar mi rostro de la máscara. No me volví curado. No existe cura para quien se volvió archivo, pero aprendí lo suficiente para dejarte un mapa de daños. Si escuchas tu nombre dicho de forma equivocada, no lo corrijas. Deja que se equivoquen. La corrección se vuelve puerta. Si llega un audio sin haber sido enviado, no respondas con otro audio. Escribe. La letra, incluso contaminada, aún es fricción de carne en papel. El sonido es resbaladizo. Si llegas a Belchite, no lleves micrófono. Lleva envidia. Mira, con envidia, a los turistas que solo pueden sacar fotos e irse. La envidia, paradójicamente, te ancla al cuerpo por unos minutos. Usa eso y sal. No regreses de noche. Antes de pasar al último relato, si aún estás aquí, comenta la hora en la que estás escuchando. Me gusta saber quién escucha hasta el final. Bien, sigamos. Si yo estuviera contando esto en una llamada apresurada, diría solo que todo empezó con ruido de cañerías. Es la excusa más barata que la cabeza encuentra cuando no quiere dormir sola. Pero las cañerías no saben contar. Y lo que yo oía contaba. 3 golpes. Siempre 3. Siempre en el mismo punto de la pared detrás de mi perchero. Como si alguien del otro lado marcara el compás de una música que yo no podía escuchar completa. 1, 2, 3. Silencio. Y el silencio, cuando está programado para suceder, pesa más que el sonido. El edificio es viejo. Ascensor angosto, piso ajedrezado en el pasillo, una lámpara que parpadea en el medio, tan previsible como la promoción de yogur a punto de vencer en el mercado de la esquina, y los 3 hombres en el bar, discutiendo fútbol como si pudieran mover la tabla a uñas. Llegaba tarde por el trabajo y los frilas. Cena improvisada, tetera en el fuego. Un ojo en los plazos y otro fingiendo que el mundo ya se había ido a dormir. A las 3:17 sin alarma, levantaba la cabeza. 3 golpes. Al principio, pensé que era coincidencia. Después, costumbre, al final, ritual. El problema es que yo no era el autor. El departamento de enfrente, 4B, tenía el buzón con la plaquita cubierta con cinta aislante. Ganas de saber quién vivía, ninguna. Hasta que empecé a notar los detalles que los demás fingen no ver. Paquetes pequeños dejados en el umbral, sin remitente, sin sello. Marcas de pegamento en el marco de la puerta. Un olor a cloro que aparecía y desaparecía en días equivocados, no en los de limpieza del portero. El resto del piso vivía su propia vida. Doña Marita y su alfombra siempre un poco torcida. Un cuadro de santa mal alineado. El zumbido del neón del pasillo como si estuviera masticando aire. Fue en una de esas madrugadas que el portero eléctrico sonó fuera de hora. 2:59. Atendí con la boca llena de fideos instantáneos, ya esperando silencio o una broma. En lugar de eso, un susurro rasgado como voz detrás de un paño mojado. Dijo mi nombre. No respondió, ¿quién es? Ni, perdón, equivocado. Preguntó, como si pasara el dedo por un hábito antiguo. ¿Cambiaste de llave? Me reí solo.
por defensa, y pregunté quién hablaba. El ruido tragó la respuesta, y al final de la línea vinieron 3 golpes rápidos. Uña en el plástico del portero eléctrico. La llamada cayó. Abrí la puerta del departamento intentando ser racional. El pasillo era el mismo, pero de un modo equivocado, como si hubieran movido todo medio centímetro hacia la derecha. El ojo ve la diferencia antes de que la conciencia entienda. La alfombra torcida, la lámpara parpadeando, las puertas alineadas. Me quedé escuchando. Entonces vinieron los pasos del 4B. No pasos, arrastre, como de quien camina con algo pesado ocupando un lado del cuerpo. Se detuvo frente a la puerta. Un segundo demasiado estirado. Luego, del otro lado de la mía, un soplo leve, a la altura de la mirilla, como si la boca se apoyara en la madera para probar la distancia. Yo no miré. Es fácil ser valiente en pensamiento. En la mirilla, es personal. Al día siguiente, hablé con el portero. Ángel, hombre pequeño, radio en el cinturón, mochila de herramientas más grande que él. Dijo que eran caños, que teléfono cruza línea, que los viejos problemas de la ciudad son más antiguos que las ganas de dormir. Cuando pregunté por el 4B, respondió como quien guarda cosa caliente en el bolsillo. Está alquilado, paga al día. ¿Y el inquilino? Lo veo cuando necesito verlo. Y desapareció detrás de alguna cañería que con seguridad no sabe contar hasta 3. Volví a casa con esa sensación de haber sido infantil. Giré la llave, miré al suelo, y había un paquete apoyado en mi puerta. Papel madera, mi nombre escrito a mano con una letra entrenada. Lo llevé adentro, lo abrí con la punta de la llave. Adentro, un rollo de cinta aislante y un papel corto doblado en 2. Si vas a mirar, tapa primero. Solté una risa nerviosa, la risa automática de quien quiere mandar al miedo a buscar su propio cuarto. Rompí el papel, tiré la cinta en el cajón de herramientas y decidí que yo mandaba en mi casa. La noche siguiente, el portero volvió. El susurro dijo mi nombre otra vez, con prisa, y repitió la frase del papel, como si las palabras fueran mías antes de ser de él. Hoy él te va a mostrar. Tapa primero. Estaba cansado de ser espectador en mi propio departamento. Fui hasta la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba claro como de mañana. No era la visión deformada de siempre. Era el mismo pasillo, pero bajo otra luz. Reconocí cosas que a esa hora no existen. El rectángulo azul del cielo filtrado por la ventana del fondo. El piso sin sombras largas. Al fondo, la puerta del 4B se abrió. Un hombre apareció de perfil, delgado, cabello corto, camisa lisa. Vino despacio. Dio 3 golpes en la pared del pasillo, en el punto exacto correspondiente a mi perchero. 1, 2, 3. Y giró hacia mí como si supiera que yo estaba pegado al vidrio. La aproximación fue humana, sin susto, que es peor. Da tiempo de desistir, y uno no desiste. El rostro llenó la lente hasta que sobró un ojo, blanco limpio. Pestañas largas, la pupila contrayéndose como quien entra en una sala iluminada. Retrocedí. La madera de la puerta tocó mi frente. Del lado de afuera, en el metal de la mirilla, 3 golpes de uña. 1, 2, 3. Pegué la cinta aislante encima de la lente sin leer manual, como la mano lo encontró. Dormí con la sala encendida y la televisión en silencio, fingiendo que noticia vieja va reaparición nueva. A las 8, el portero golpeó. Necesitaba acceder al ducto por una pérdida de agua. Entró, hizo ruido de pinzas, no comentó la cinta en la mirilla, y al salir, dejó una frase en la puerta como quien devuelve una herramienta prestada. Si oís ruido, no abras. La educación no fue hecha para las 3 de la mañana. Le pregunté si había escuchado. Me miró como si yo hubiera confesado un crimen. Yo vivo en la planta baja. Lo que pasa aquí arriba se queda aquí arriba. La costumbre es una manta corta. Calienta la rodilla. Descubre el pie. Intenté cubrir todo barriendo el pedazo de pasillo frente a mi puerta, limpiando 2 veces al día una media luna inútil, como si el ápice del control doméstico pudiera cerrar lo que está abierto en otro lugar. Empecé a notar que la puerta del 4B tenía marcas de pegamento nuevo por la mañana, como si alguien sellara algo por dentro durante la noche y lo arrancara con cuidado antes de que el edificio despertara. La cinta del buzón era cambiada con disciplina.
Y el olor a cloro no obedecía al calendario del portero. Era un calendario de otra casa, otro reloj. Un jueves, la administradora convocó reunión. Temas normales: filtración en la fachada, basura en horario prohibido. Yo me quedé en la esquina, masticando la idea de hablar del 4B y previendo la cara de burla que siempre viene con las bromas sobre el miedo. Cuando el temario se agotó, doña Marita levantó la voz. El 4B no participa de nada hace años. Vive cerrado. La administradora contestó: el 4B está alquilado y paga al día. Una vecina dijo: debe ser Airbnb. Otro comentó: yo vi gente. Y el asunto murió, como mueren los asuntos que tienen que morir para que el edificio siga funcionando. Volví a casa con la pregunta sin casa propia ocupando mi pasillo. Decidí buscar papel. Fui a la notaría del barrio y pedí la lista de propietarios del edificio. 4º piso. Tecleó la empleada. 4A, 4C, 4D. Le pedí que repitiera. Repitió. En el registro no existe 4B. Traté de explicar que la puerta estaba ahí. Los medidores de luz estaban ahí. El contador con números que giran estaba ahí. Ella sonrió como quien se disculpa por una lluvia que no controla y estampó el sello. 4B no existe en el papel. Salí con el documento en la mano. A veces el sello mata a la criatura. A veces la bautiza. Esa noche, compré una cámara barata y la apunté hacia la puerta. Desde dentro, hacia la mirilla. Hice un plan idiota que parecía científico. Quitar la cinta, grabar, volver a colocar la cinta. Ensayar es lo que uno hace cuando quiere fingir que no tiene miedo. A las 3:17, los golpes. Miré la pantalla, no la puerta. La lente filmaba mi mirilla por dentro. Un círculo oscuro. Entonces la sombra pasó frente al centro, como un iris cerrándose. No fue metáfora. La textura del párpado, las pestañas rozando, la respiración haciendo vibrar el metal. La voz, esta vez sin el portero eléctrico, surgió limpia, a pocos milímetros de la madera. Dijo mi nombre de la manera correcta, como quien me llama desde la cocina. Pausé el video. Levanté la cinta en pánico y la pegué de nuevo sin cuidado. Me senté en el sofá y di play. La grabación tenía un detalle que no vi en vivo. Un reflejo mínimo, invertido, en el brillo de la lente, bien en la esquina del cuadro. Un pasillo igual al mío y distinto. Las puertas con pomos redondos en lugar de manijas. El cuadro de la santa transformado en rectángulo blanco. Las alfombras cambiadas de lugar. Y un número pintado en la madera del otro lado. 4C, el mío. Un pasillo espejo, o anterior o posterior, no importa. Lo que importa es que había alguien pegando el ojo del otro lado, mirando hacia adentro de mi casa como si mi puerta fuera su ventana. Pasé todo el día siguiente con una sensación que no sabía nombrar. No era miedo puro. El miedo puro paraliza. Era una incomodidad activa, un picor mental. Necesitaba algo concreto, una manija, un registro, un aspecto físico que aceptara el peso de la mano. Los golpes de madrugada seguían puntuales, y ya no sabía si eran la causa de mi estado, o si mi estado los necesitaba para sostenerse en pie. Entre las 3 y las 4 de la mañana, me convertía en una persona que detesto, la que contiene la respiración para escuchar mejor lo que la casa tiene que decir. La gota llegó una tarde, con gente en el edificio, bar abierto, niños corriendo por la planta baja. No fue coraje, fue agotamiento. Me detuve frente al 4B con una bolsa del mercado para disimular. Apoyé la oreja en la madera y no oí nada más que el ruido constante de la tubería, que de tan continuo se vuelve silencio. Probé la manija, giró, el pestillo cedió sin esfuerzo. La puerta se abrió 2, 3 dedos, y el aire que salió de adentro era frío y tenía olor a cloro con algo dulce, viejo, casi a naftalina. Contuve la respiración, no para no ser oído, sino para no mezclar el olor de adentro con el de afuera. Empujé la puerta despacio y no se quejó de las bisagras. El departamento, a primera vista, era el espejo del mío. Sala al revés, luz entrando por un ángulo que no existe de mi lado. Un ruido distante de agua corriendo por alguna cañería atrasada. El piso estaba demasiado limpio, sin marcas de zapatos, sin el polvo que mi pasillo insiste en arrastrar.
En la pared donde en el mío hay un espejo antiguo, ahí había un enchapado atornillado. Supe, sin pensar, que no era para ver lo que había detrás. Di 2 pasos y me detuve en el pasillo que lleva a los cuartos. En la pintura blanca, a la altura del hombro, 3 marcas redondeadas, como si alguien repitiera el gesto de apoyar la frente ahí antes de golpear. 1, 2, 3. Toqué la pared. Estaba fría. Había un zumbido leve viniendo de algún punto de la casa, y me di cuenta, con retraso, de que era la heladera. Alivio idiota. Si hay heladera encendida, hay gente. La cocina, sin embargo, era casi un escenario. Mesada seca, esponja sin uso, fregadero sin manchas de agua, ningún vaso en el escurridor. Abrí un armario. 2 platos, 2 tazas, un recipiente con tapa. Todo limpio e igual, como si alguien hubiera empezado una vida y desistido al segundo día. Volví a la sala y vi sobre el aparador un rollo de cinta aislante como el mío. Al lado, una nota corta garabateada en papel de borrador. Si vas a salir, tapa primero. La caligrafía no era la misma que la de mi billete. Esta era apresurada, inclinada, de quien escribe sin mesa. El primer billete había sido escrito con calma. 2 voces, 2 recados para la misma regla. Sentí el cuerpo reaccionar como reacciona cuando oye su propio nombre en medio de la calle. Piel erizada, el estómago recordando su presencia. No entré más. Retrocedí. Dejé la puerta del 4B como la encontré, entreabierta, con el pasillo respirando hacia dentro de la sala. Volví a mi lado y cerré la mía con 2 vueltas de llave, como si el metal fuera capaz de separar tiempos. Apoyé la frente en la madera. Del otro lado, a la altura del tobillo, la madera estaba húmeda. Olí sin pensar, cloro, y por debajo, algo dulce que venía sintiéndose desde hacía días y que no quería nombrar. Fui al baño, me lavé las manos, froté hasta que la piel ardió. Abrí la ventana del lavadero, dejé que el aire caliente del atardecer entrara y me quedé mirando el patio interno como quien estudia el paisaje antes de cruzar. De noche, intenté hacer lo que la gente normal hace para engañar al pánico, llenar la cabeza con tareas. Respondí correos, leí cosas que no tenían nada que ver, abrí un video al azar con volumen alto, solo para que el departamento pareciera ocupado por más gente que yo. A las 3:17, aún con auriculares, los 3 golpes llegaron en el lugar justo de la pared, en la altura justa, con la pausa justa. El video siguió, pero yo no escuché más nada de él. Me levanté despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera quebrar algo que necesitaba entero para el día siguiente. Me detuve frente a la puerta. La cinta aislante cubría la mirilla con un borde torcido, como una curita puesta a las apuradas. Entendí, con un cansancio que dolió en el cuerpo, que la curita no era para el ojo, era para mí. Y entendí otra cosa. Yo no estaba solo en el hábito. Del otro lado, alguien tenía sus propios billetes, sus propias cintas, sus propios horarios y las mismas órdenes de no abrir. La diferencia es que para él, yo era el ruido de cañería. Yo quería una respuesta simple para dormir. Quería decir que era un vecino extraño, que todo se resolvería con una conversación educada en el hall, con la administradora mediando. Quería creer en la reunión de condominio como ritual de exorcismo, pero yo tenía un papel de la notaría diciendo que el 4B no existía, una cámara mostrando un reflejo invertido de mi número escrito del otro lado, y una respiración que conocía el ritmo de la mía. No hay registro ni frase racional que sostenga eso en su lugar. Pasé el resto de la madrugada sentado en el suelo, apoyado en la puerta, sin valor para apoyar el oído donde ya lo había apoyado antes. A las 4 y algo, otro detalle que yo quería que fuese invención. La manija se movió, no con violencia, con el tipo de insistencia que uno usa al entrar en casa con bolsas, y se detuvo. Y después, muy despacio, 3 golpes subieron del metal de la mirilla al centro de la cerradura antigua, ese agujero ciego que queda incluso cuando se cambia el cilindro. Ahí sí yo apoyé. Estaba frío, y la respiración del lado de afuera estaba pegada a la mía, copiándola. Cuando yo contenía, ella contenía. Cuando yo soltaba, ella soltaba. No sé cuánto tiempo quedó así,
pero fue tiempo suficiente para que el cuerpo aprendiera una lección que la cabeza no olvida. Alguien del otro lado estaba ensayando mi aliento. Por la mañana, bajé a la planta baja y me quedé parado en el vestíbulo como quien espera carta. Ángel pasó con el carrito de productos y fingió no ver. Yo dije, buenos días, demasiado alto, para recordarme cómo sonaba mi voz cuando había sol. Él respondió, señaló la radio con el mentón y subió. Yo casi pedí ayuda y casi me reí de la palabra ayuda. Hay cosas que no se dicen a quien vive cerca, no por secreto, sino por pudor. Hablar les da cuerpo, y en ese momento, lo que me quedaba era intentar que el asunto no tuviera forma. Volví a casa con la decisión más inútil de mi vida. Hoy no pasa nada. Por la noche, el portero eléctrico sonó a las 3:12, 5 minutos antes de lo habitual. Yo no contesté. Y es aquí donde paro este primer tramo. No porque se haya acabado, porque empezó de verdad cuando decidí abrir el 4B durante el día, y descubrí que algunas puertas no dan al dentro, dan al lado, y porque a medida que vaya contando, necesito saber si tú todavía estás conmigo. Hay gente que escucha hasta aquí y dice, eso es estrés. Hay gente que reconoce los detalles que el estrés no inventa. Olor, marca de cinta, voz que pronuncia tu nombre del modo que solo quien comparte el mismo uso de la casa aprende. Tardé algunos días en admitir que mi casa ya no era un lugar de descanso. No fue de golpe. Fue como estar engripado en cámara lenta. El cuerpo acepta pequeñas molestias. La garganta rascando, el cansancio tonto, hasta darse cuenta demasiado tarde de que la fiebre ya entró. Yo seguía haciendo las cosas de siempre, pero cada gesto venía con un recordatorio de que había un al lado, pegado a mi departamento, como un papel carbónico que empezaba a imprimirse en el mío. Llenar la tetera. El agua vibraba por un segundo antes de hervir, como si alguien golpeara un caño invisible. Abrir la ventana del lavadero. El patio interno devolvía un eco mínimo, un segundo atrasado, y yo escuchaba 2 veces la misma corriente de aire. Lavarme las manos. La luz del espejo parecía un grado más fría de lo que recordaba. No eran apariciones cinematográficas. Era el sabotaje discreto de los hábitos. Yo sabía que no debía quitar la cinta de la mirilla, pero saber es una capa demasiado fina cuando la incomodidad empuja por debajo. La segunda noche después de aquella grabación, los 3 golpes llegaron a las 3:14, 3 minutos antes. Lo que me derrumbó no fue el cambio de horario. Fue tener la certeza de que el cambio era para medir mi límite. Estaba siendo probado por alguien que conocía mi cuerpo mejor que yo. Me quedé inmóvil en el sofá, la pantalla del portátil congelada en un correo que no leía. Cuando el portero eléctrico sonó, yo no contesté de nuevo. El timbre del edificio tiene un sonido corto y educado. No permite drama, pero en ese instante pareció burlarse. Un ding que decía, ya sabes la respuesta, solo que no quieres escucharla. Al día siguiente, Ángel subió con un trapeador y un balde. El olor a cloro llegó antes que él. Se detuvo en mi puerta con la informalidad de quien ha vivido en el edificio entero durante décadas. Hay gente preguntando por ruido en la madrugada, dijo sin mirarme. ¿Viene de tu lado? No es de aquí. Él negó con la cabeza, como quien tacha una pregunta en un formulario. Yo cierro el pasillo a las 11. Después cada uno con su casa. Él dijo, yo cierro el pasillo. Y la frase se pegó. Nadie cierra un pasillo. El pasillo es tránsito de gente. Pero yo entendí. Después de cierta hora, ese espacio ya no era común. Era de nadie. O de quien lo reclamara primero. Intenté estar fuera de casa el mayor tiempo posible. Volví a trabajar en cafés, a recorrer el mapa del barrio buscando bibliotecas abiertas hasta tarde, cualquier lugar con enchufe y voces que se suman y se diluyen. Solo que el cuerpo aprende trayectos. A las 11 y algo, sin acordarlo con nadie, mis piernas me devolvían al edificio, como si el ascensor estrecho fuese el único confesionario aceptado por lo que estaba pasando. Yo entraba. La lámpara del medio parpadeaba una vez, 2, como siempre, y yo pensaba, es solo electricidad. El pensamiento es la toalla que uno usa para secar el miedo. El problema es que no seca, se esparce. Un martes, el portero llamó al final de la tarde pidiendo que dejara entrada para el técnico del gas al día siguiente. Le dije que sí.
y salí a comprar cualquier cosa al mercado, solo para no quedarme mirando la puerta del 4B. Cuando volví, alguien había escrito con marcador negro, bien pequeño, en mi felpudo, cierra por dentro. No era grueso, no era amenaza. Era el tipo de recado que uno se deja a sí mismo antes de viajar. Pasé con la bolsa por encima sin reaccionar, pero mis manos temblaban tanto que la botella de leche golpeó el armario e hizo un sonido que no corresponde a la leche. Sonó hueco, de vidrio golpeando madera que no quiere ceder. Necesitaba hacer algo concreto. A veces la acción más estúpida engaña al pánico por algunos minutos. Quité la cinta de la mirilla a media tarde. Sol, gente, el bar de la esquina vivo, y apoyé el ojo. El pasillo estaba vacío. Yo casi me reía de mí cuando noté una diferencia difícil de explicar. La luz al fondo, cerca de la ventana, no era la de las 3 de la tarde. Era la luz blanca y levemente azulada del inicio de la mañana, y había una sombra nítida proyectada en la pared de la curva, la sombra de un cuerpo alto, como si alguien estuviera parado en ese tramo que la lente no alcanza. La sombra se inclinó un poco, como quien prueba su propia proyección en el suelo. Retrocedí y volví a pegar la cinta, pero torcida. El borde de pegamento agarró el metal en ángulo y quedó una burbuja de aire. Fue por esa burbuja que la respiración volvió a caber. Por la noche, intenté dormir en el cuarto y no en la sala, como si cambiar de escenario fuera lo mismo que cambiar de historia. El techo del cuarto tenía una pequeña mancha, humedad antigua, que ya no veía hacía meses. Estaba más oscura. Me quedé hipnotizado con la idea de que eso era solo humedad. Repetí mentalmente: agua, pintura, cal, arena. Y entonces empezó el ruido, no con los 3 golpes, sino con el rasguño leve de uña en la madera de la puerta de entrada. No era animal. Animal rasguña rápido. Era un arrastrar paciente, como quien siente la fibra antes de imprimir fuerza. Me levanté y fui hasta la puerta con el cuerpo reaccionando solo, sin mi decisión. Apoyé la frente. Del lado de afuera, la respiración se pegó a la mía de nuevo, y copió cuando yo contuve, y copió cuando yo solté. La diferencia es que ahora tenía un olor, cloro y algo dulce, más fuerte que antes. La dulzura no era perfume, era dulzura de cosa preservada. Al día siguiente, el técnico del gas vino con la planilla, midió caudal, anotó números en silencio. Cuando se fue dijo: todo normal, que es la frase más inútil cuando todo, menos los caños, está mal. Me quedé en la cocina, siguiendo con la punta del dedo la soldadura de la mesada de acero inoxidable, como si tocar metal aterrizara los pensamientos. Fue entonces cuando noté marcas circulares muy discretas en la mesada, alineadas con el ojo, como si alguien hubiera apoyado ahí discos húmedos, vasos, tapitas. Solo que yo no tengo vasos de ese diámetro. Yo trabajo aquí, yo como aquí, yo lo habría reconocido. Pasé la mano. El metal estaba limpio. En ciertos momentos la limpieza es una evidencia. Inventé un plan que me pareció humillante justamente por ser lógico. Dejar de darle material al otro lado. Más luz, menos silencio, horarios cambiados. Compré lámparas blancas y reemplacé las amarillentas, pensando en sabotear la geografía de sombras del departamento. Dejé la radio encendida a volumen bajo con una emisora que detesto, para que el sonido me irritara lo suficiente y me mantuviera despierto, pero no tan alto como para despertar a los vecinos. Puse una toalla bajo la puerta para bloquear cualquier corriente fría. Y, cualquier otra cosa que encontrara un hueco. Esas medidas de guerra doméstica me hicieron sentir un poco ridículo y un poco protegido, como poner una silla en la manija. Lo que no esperaba era el ruido viniendo de las entrañas de la casa. A las 2:59, algo vibró en la cañería del baño, un gorgoteo que no se confundía con la descarga de un vecino, y subió por el sifón del lavabo como si alguien soplara desde lejos. El espejo se empañó levemente, sin agua caliente abierta. Lo limpié con la mano y, por un segundo, vi en el reflejo una franja oscura en el pasillo detrás de mí, como la sombra de alguien que pasó rápido. Me giré. Nada. Cuando volví los ojos al espejo, había 3 pequeños puntos limpios en el vaho, a la altura de mi mentón.
3 círculos como si dedos hubieran tocado el vidrio desde dentro hacia afuera, borrando el vapor por debajo de la superficie. Retrocedí con la espalda contra el marco. La radio seguía sonando con una canción estúpida sobre un amor de verano. Necesitaba otro adulto dentro de casa, alguien que ocupara el espacio y me devolviera el departamento con una risa de: hermano, esto es un cable suelto, relájate. Llamé a un amigo, el tipo de persona que dice: vamos, sin preguntar mucho. Llegó cerca de la medianoche, trayendo 2 cervezas y la irritante capacidad de encontrarle gracia a las cosas equivocadas. Yo conté en líneas generales. Dejé fuera los detalles que hacen a uno parecer histérico. Él escuchó, miró, tocó las paredes como si comprobara que fueran reales. Abrió el armario del 4B y se rió de mi propio lapsus. Yo dije: del 4B. Estás pensando tanto en el tipo de enfrente que ya estás bautizando tus armarios con su número, dijo. Esto es ansiedad con plano de planta. Nos quedamos conversando hasta tarde. Él durmió en el sofá. A las 3:17, los 3 golpes. Yo, helado. Él, sentado de un salto. El tipo que duerme liviano. Fue el bar de abajo, decretó en un tono medio profesor. Cuando el sonido vino de nuevo, esta vez desde la cerradura, intentó la broma. Eso es una cañería queriendo participar. La tercera secuencia no dejó en pie ninguna broma. Vinieron los 3 golpes en el portero eléctrico. 1, 2, 3 de uña en el plástico. Y al mismo tiempo 3 golpecitos en el vidrio de la ventana de la sala, como si alguien arrojara granos de arena. La radio chisporroteó por un segundo. La música se salió de tono y volvió. Él no rió. Ok, dijo en voz baja. Esto es distinto. Se levantó. Se acercó a la ventana sin abrir la persiana, apoyó el oído y retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Hay alguien respirando del lado de afuera de la ventana del 4º piso, dijo, y la frase se volvió una cosa física entre nosotros. Mi amigo se quedó hasta el amanecer. Intentamos racionalizar. Grupos de WhatsApp del barrio, ladrones que marcan puertas, historias de gente haciéndose pasar por técnicos. Vale todo de día. A las 9, se fue y yo quedé con el equivalente emocional a una resaca. Dormí 2 horas. Desperté con la garganta seca. Fui a beber agua. En la mesa había un pequeño pedazo de cinta aislante, recortado en media luna, puesto sobre un post-it amarillo. En el post-it, con mi letra, no olvidar tapar. Yo no escribí eso. O lo escribí y no recuerdo. Empecé a considerar un problema que había estado evitando. ¿Y si no era solo la casa? ¿Y si yo estaba resbalando de a poco, perdiendo trozos de memoria que el otro lado ocupaba? Busqué a Ángel otra vez. Estaba en la portería, abriendo y cerrando una llave maestra, probando una bisagra que no hacía ningún ruido. Ángel, ¿viste a alguien usando el ascensor de madrugada? Yo no me quedo despierto para ver quién usa ascensor, hombre. El 4B, dije, y él me cortó sin rudeza, pero con fuerza. El 4B no es asunto de portería, pero existe. La mirada de Ángel pasó por mi rostro y se posó en algún punto detrás de mí, como quien elige una esquina neutra de la pared para no pelear con nadie. Necesitas dormir. Bajé la calle hasta la ferretería. Compré una mirilla nueva. Decían que tenía antirreflejo y ángulo ampliado. Tornillo, cerradura extra de cadena. Un spray que prometía sellar rendijas milimétricas. Volví a casa, cargando herramientas como si fueran un amuleto autorizado. Cambié la mirilla a las 5 de la tarde, con la puerta abierta, dejando que el olor del pasillo formara parte de la obra. Y cuando la instalé me di cuenta de que, vista desde dentro, aclaraba la imagen. Yo no quería imagen clara. Quité la nueva, la guardé, volví a colocar la antigua, la tapé con cinta y pasé el spray alrededor. El borde de la mirilla vieja quedó grisáceo, como si hubiera cementado un punto de la casa que, hasta entonces, era por donde el mundo pasaba. A las 3:17 de esa noche, ningún sonido. Me quedé atento, acostado, contando las respiraciones para no escuchar lo que viniera. A las 3:23 el portero eléctrico sonó. Contesté sin pensar. El aire de la línea parecía mojado. «Tapaste», dijo la voz satisfecha. «Ahora abre». Yo no respondí.
el silencio del otro lado no fue vacío, fue presencia. Y entonces vino algo nuevo, un ruido de llave frotando en metal por fuera, buscando encaje, no girando en el cilindro, buscando, como si alguien tocara el centro con la punta de una llave hasta encontrar el diente correcto. Solo que no hay llave desde afuera que entre en el centro por fuera. El ruido duró largos segundos que pudieron ser un minuto entero. Paró, volvió, paró. Y cuando cesó, oí un sonido que no quería reconocer. El clic de mi propio pestillo por dentro. Me levanté de un salto, esperando ver la lengüeta girada. Estaba en la misma posición. Miré al suelo. Una pequeña franja de luz se formaba entre la puerta y el piso, pero mi puerta estaba perfectamente alineada. La luz venía de otro lugar, finísima, como si pasara por una rendija que no estaba ahí ayer. Esa madrugada, soñé sin dormir. Me vi en el pasillo, como en la primera grabación, pero del otro lado. Yo estaba frente a mi puerta, solo que con el número 4B, y el felpudo en el umbral decía «Bienvenido», con la tipografía equivocada, como souvenir de tienda turística. Di 3 golpes en la pared en el punto correspondiente al perchero y sentí la madera devolver el sonido de adentro hacia afuera. Dolió en los dedos, como cuando uno golpea una puerta hueca y descubre metal detrás. Apoyé el ojo en la mirilla y vi mi sala bajo otra luz, todo invertido. En la televisión apagada, un reflejo muy oscuro devolvía el contorno de una persona en el sofá. La persona respiraba en un ritmo que yo conocía. Levanté la mano para llamar, y al tocar el metal, oí, por primera vez, no una copia, sino una respuesta. 3 golpes, de dentro hacia afuera. Desperté con el pecho doliendo como después de contener el aire demasiado tiempo. Necesitaba probar la cordura del modo en que la gente desesperada prueba, enumerando hechos que no dependan de mi cabeza. Tenía el documento de la notaría diciendo que el 4B no existe. Tenía el video de la lente mostrando un pasillo que no es el mío. Tenía un amigo que oyó la respiración en la ventana. Tenía recados escritos que no recordaba haber escrito. Tenía marcas de cinta en la puerta de entrada que no recordaba haber pegado. Tenía, y esta dolió, la certeza física de que mi respiración ya no era solo mía. Puse todo en un cuaderno, en un esfuerzo ridículo por parecer coordinado. En una esquina de la página, sin darme cuenta, dibujé 3 pequeños círculos, alineados, y solo lo noté cuando ya había sombreado 2, dejando el tercero vacío. Pasé a considerar irme de casa por unos días. Hotel, casa de un amigo, cualquier lugar con varias puertas entre yo y el pasillo. Pero la verdad que no quería admitir era otra. La cosa no estaba solo en la arquitectura. El al lado ya tenía mi olor, mi ritmo, mi distracción. Podía dormir en la casa de cualquiera y, a las 3:17, el cuerpo se despertaría solo. Cuando una presencia aprende el camino de tu aliento, ya no se pierde en el mapa. El viernes, la administradora mandó un mensaje al grupo. Inspección de rutas de escape, prueba de alarma. Tranquilos, es protocolo. La alarma sonó a las 6 de la tarde. Ese sonido agudo que está hecho para obligar al cuerpo a moverse. Salí al pasillo como todos. Puertas se abrieron, gente bostezando. Un niño lloró. Una pareja discutió en voz baja sobre haber olvidado el extintor recargado. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi la puerta del 4B moverse en horario honesto. Se abrió 2 dedos. De la oscuridad adentro un olor conocido, cloro y lo dulce. Nadie en el edificio miró. Yo miré. Ángel me vio mirando y sacudió la cabeza casi imperceptible. No. La puerta del 4B se cerró de nuevo, sin sonido. Esa noche, decidí vencer el pudor que me mantenía callado. Toqué la puerta del 4B, de día, con sol, con voces en la planta baja, con los cubiertos del bar golpeando en los platos, con la ciudad viva, 3 golpes con los nudillos, educados, que es como la gente normal se llama. La puerta respondió del modo en que solo una cosa paciente responde. 1, 2, 3 golpes secos, marcados desde adentro, a la altura de mi hombro. A la misma altura en que vi las marcas redondeadas de frente en el pasillo. La diferencia es que, justo al final del tercer golpe, vino un cuarto, muy leve, como quien no resiste ajustar un cuadro en la pared. Tac,
El ajuste fue mínimo, pero el recado fue claro. Ellos no necesitan seguir nuestras reglas al pie de la letra. Ellos saben contar hasta 3. Y uno más. El bar de abajo cerró a medianoche. El pasillo respiró hondo, como siempre. La lámpara del medio parpadeó en el tiempo equivocado. La radio, que dejo encendida ahora por protocolo personal, cayó en un hueco de estática y volvió. A las 3:17, nada. A las 3:20, nada. A las 3:23, el portero eléctrico. Una llamada corta, que se cortó sola. A las 3:25, 3 golpes. No en la pared, no en la cerradura, sino en el lugar donde no se golpea. Justo en el centro de la puerta, con un peso que viene de adentro hacia afuera. No sé describir la textura del miedo cuando entendemos que estamos siendo educados por alguien que nunca fue educado con nosotros. Solo sé que es el tipo de miedo que convierte la propia casa en un lugar extranjero, como vivir en un barrio donde no hablas la lengua. Me senté en el suelo, como siempre, pegado a la puerta, e intenté rezar algo que ya no recordaba cómo se hacía. Salió un resto de oración mezclada con lista de tareas y nombres de personas a las que quizá debía llamar por la mañana. Y salió también, sin darme cuenta, un susurro que no quería admitir que fuera mío. Si vas a mirar, tapa primero. Oí mi voz desde afuera, repitiendo el billete que encontré, repitiendo la llamada de madrugada, repitiendo el recado escrito en mi post-it. Oí mi voz como si viviera en un pasillo paralelo, y entendí, sudado, despierto, sobrio. No era solo una invasión, era una filtración de hábitos. El otro lado estaba aprendiendo a ser yo, del mismo modo que yo, sin querer, estaba aprendiendo a ser él. Me gustaría decir que golpeé la puerta del 4B con toda la fuerza, que llamé a los vecinos, que la luz del día disolvió la cosa. Lo que pasó fue menos heroico. El sueño me atrapó sentado, apoyado en la madera, y cuando desperté el sol ya dibujaba una franja clara en el piso. Mi cuerpo había recortado en el suelo, sin querer, una pequeña media luna de sudor en la base de la puerta. Me quedé mirando ese dibujo como quien mira un mapa de escape, y entendí lo que vendría. Iba a tener que entrar en el 4B de nuevo, pero despierto, entero, sin las excusas que venía usando. No por curiosidad, por higiene mental. O abría esa casa, o ella iba a abrir la mía por dentro. Y antes de hacer eso, necesitaba que alguien me confirmara que no estaba solo aunque lo estuviera. La mala noticia es que yo conocía la respuesta. Yo había dicho que iba a entrar al 4B despierto, entero, sin excusas. No era fanfarronada, era higiene mental. Quedarme de este lado, pegando cinta y rezando para que la cañería aprendiera buenos modales. Estaba empujando la casa hacia un lugar donde la cocina, el baño, la sala, nada más era mío. Entrar era la única forma de medir la cosa con el cuerpo, no con la cabeza. Así que fui de tarde, con la calle viva, tenedores golpeando en el bar de la esquina, niños corriendo en la planta baja. Apreté la manija y se dio como sé de quien estaba esperando. El aire de adentro tenía el mismo olor de cada madrugada comprimida en mi pasillo. Cloro y un dulzor que recordaba a naftalina, solo que reciente, no de armario viejo. La sala era la mía solo que invertida, como una fotografía mal revelada. El sofá en el lado opuesto, el aparador reflejando la altura del mío, los enchufes en el lugar equivocado. Un ruido constante, bajo, venía de las paredes. No una pérdida de agua, sino el sonido de agua corriendo en algún lugar distante, sin principio ni fin. El piso demasiado limpio me dio la sensación de estar entrando en una casa montada para mostrar a un corredor inmobiliario. Todo impecable, todo vacío de vida. En lugar de mi espejo antiguo, había un enchapado atornillado cubriendo un rectángulo del tamaño exacto de un cuadro. Me quedé parado frente a él, la mano casi rozando la madera, y retrocedí. Yo sabía lo que estaba detrás, sin saber. Algo que conecta él al lado de un modo que mi cabeza todavía no tenía cómo soportar. El pasillo que llevaba a los cuartos tenía, a la altura del hombro, 3 marcas redondeadas en la pintura. Señales claras de alguien que apoya la frente en el mismo punto antes de golpear. 1, 2, 3. Toqué y sentí el frío de la pared bajo la capa de pintura. El frío de un lugar que no recibe sol.
Fui hasta la cocina, que era idéntica a la mía, y distinta en lo que importaba. Había 2 platos en el armario, 2 tazas, un recipiente con tapa, todo demasiado nuevo, demasiado limpio. Sobre la mesada, un rollo de cinta aislante abierto y un recado garabateado con prisa en papel de borrador. Si vas a salir, tapa primero. La caligrafía no era la del billete que recibí. 2 manos escribiendo la misma regla. Al lado del billete, 3 pequeñas tapitas de plástico transparente de esas que protegen patas de sillas, cada una con marcas de uña por dentro, como si alguien hubiera estado girando la pieza hasta que la carne cediera. No era sangre, era la marca de la insistencia. Seguí hacia el cuarto espejado al mío. La cama no tenía sábana. Había un colchón fino, forrado en plástico, de esos que hacen ruido cuando se los toca. Sobre la mesa de noche, un objeto que me detuvo. Un cuaderno igual al mío, mismo modelo de tapa negra barata, con un elástico flojo. Yo compré el mío en la papelería de la esquina 2 meses atrás, porque era barato. Tomé el cuaderno y reconocí el tacto, el elástico, el papel. Lo abrí. En las primeras páginas, listas exactamente como las mías. Cambiar lámparas, radio encendida 24 horas, toalla en la puerta, spray en la mirilla. Algunas líneas eran mis palabras escritas por otra mano, con pequeños errores de espaciado, como una copia hecha de memoria. En una página al medio había un dibujo que no recordaba haber hecho y al mismo tiempo recordaba 3 pequeños círculos alineados y sombreados, el tercero incompleto, el grafito más fuerte en los bordes. Debajo, una nota corta: no olvidar respirar junto. Cerré el cuaderno y, por reflejo, llevé la mano al pecho. El sonido de agua en las paredes pareció subir un tono, como si la casa tuviera aliento. Fui hasta la puerta del segundo cuarto. La manija giró, pero algo por dentro resistió. Probé de nuevo. Cedió. El cuarto era más pequeño, sin ventana. En el centro, una silla. Y a la altura de mis ojos un agujero circular del tamaño de una mirilla, solo que más grande, instalado a una altura extraña, unos 5 centímetros más abajo de lo habitual. El aro estaba teñido con un borde grisáceo, el mismo aspecto del spray que yo había usado para sellar la mía. Me acerqué con un asco que no era por el objeto en sí, sino por la sensación de intrusión que traía. El borde estaba frío. En el suelo, al lado de la pared, una pequeña pila de cintas aislantes usadas, enrolladas de vuelta como nidos negros. Debí haberme ido. Mi cabeza decía que cerrara la puerta y, en el pasillo, llamara a alguien, cualquier persona con nombre y documento. Pero me senté en la silla, en el centro del cuarto, y esperé a que mi propio cuerpo decidiera. Cuando uno vive demasiado tiempo con el miedo marcando horario, pasar unos minutos sin hacer nada es la manera más honesta de escucharlo. El sonido de agua en la cañería se transformó en un ruido más seco, como una respiración contenida. No era sonido de animal ni viento en tubería. Era pausado. Yo respiré una vez, lento. El ruido respondió. Respiré en 2 tiempos, por nariz y por boca. Él imitó. El cuarto, el agujero, el 4B, la columna de agua. Todo parecía tener músculos. Me levanté. Acerqué el rostro al agujero con el cuidado con que uno huele leche que puede estar cortada, y me detuve a un palmo. El olor del otro lado era el mismo de mi pasillo a las 3 de la mañana. Cloro, dulzura. Sentí ganas de vomitar, no por asco, sino porque el cuerpo lo reconoció. Y entonces hice lo que había prometido no hacer. Apoyé el ojo. La sensación física fue la de apoyar la cara en una ventana fría en invierno. Un círculo de aire helado rodeó mi órbita y, por un segundo demasiado corto, hubo oscuridad total. Después, una imagen tomó forma. Lentamente, vi una sala bajo luz amarilla. Vi un sofá con una manta mal doblada. Vi un televisor apagado. Vi una mesa con un post-it apoyado en la base de una lámpara. Leí mi propio recado. No olvidar tapar. Estaba mirando mi sala. No una sala parecida. La mía. El cuadro torcido en el pasillo, el cable que nunca sujeté con grapa, la marca de rasguño en el lateral del aparador, todo. Y, en el borde de la imagen, un movimiento. Un cuerpo sentado en el suelo, apoyado en mi puerta,
el rostro oculto por la posición, el pecho subiendo y bajando en un ritmo que yo conozco. Yo. El primer reflejo fue retroceder y no retrocedí. El cuerpo se trabó donde estaba, en la incomodidad de la mirada pegada al metal. El yo del otro lado levantó la cabeza despacio, como quien despierta de una siesta. No levantó con susto, levantó como alguien que oyó su propio nombre dicho cerca. Giró el rostro hacia la mirilla de mi sala y quedó inmóvil, prestando atención. Me di cuenta, con un retraso cruel, de que si yo hablaba en ese momento él oiría mi voz como su portero eléctrico retrasado. Y, antes de cualquier frase, levantó la mano y tocó la mirilla desde adentro de mi puerta. Yo sentí por el metal frío en mis pestañas, el roce de sus dedos como si el agujero invirtiera el tacto además de la imagen. El reflejo fue soltar un sonido que no sé dónde empezó. No era palabra, era un gastado. El yo del otro lado me miró directo a los ojos. No era mirar a la cámara, era mirar a mi ojo. No había odio, ni susto, ni ternura. Había reconocimiento. Su pupila se dilató y contrajo en la medida exacta en que la luz de mi sala lo haría. Apoyó la frente en la madera y golpeó con los nudillos a la altura de mi hombro. 1, 2, 3. Sentí los huesos de mi cráneo vibrar como si el golpe ocurriera dentro. Luego, vino el cuarto toque, un ajuste mínimo, fino, que yo ya había notado en el pasillo. Fue un «ahora es mi turno». «Tapaste», dijo. La voz era la mía, pero con una sequedad de garganta de quien pasa la madrugada en silencio. «Abre». Saqué el rostro del agujero como quien suelta algo demasiado caliente. Tropecé hacia atrás. Golpeé la pantorrilla contra la silla. Maldije en el aire sin voz. El ruido de agua cesó de golpe, como si alguien cerrara una canilla. Del otro lado de la pared, silencio total. El tipo de silencio que hace que uno escuche su propia sangre en el oído. El impulso infantil de correr tomó forma, pero las piernas no obedecieron. Me quedé ahí, de pie, en el cuarto pequeño, intentando articular una decisión. Quería llamar a Ángel. Quería bajar las escaleras y dormir en un banco de la plaza. Quería romper el enchapado de la sala y ver qué había detrás. En cambio, apoyé la oreja en el agujero de nuevo, sin mirar. La madera vibraba levemente, un zumbido grave que no era sonido, era sensación. Y por medio segundo pasó lo más idiota. Sentí un soplo tibio, como quien prueba la temperatura de una comida. Sentí al otro lado oliendo mi casa. Salí del cuarto retrocediendo, golpeando el hombro contra la pared. Crucé la sala y me detuve frente al enchapado atornillado. La intuición mala no se fue, solo se volvió más clara. Aquello tapaba el lugar de mi espejo. Con las dos manos, tiré de una esquina. El tornillo cedió un poco, rechinando. Tiré más. Otros dos cedieron. El olor que salió fue el mismo, solo que multiplicado. Cloro, dulzura, el frío del metal expuesto al aire. Abrí lo suficiente para meter los dedos y tirar, y el rectángulo salió entero, pesado. Detrás, nada de espejo. Un vidrio grueso, lechoso, como de visor de laboratorio. Apoyé la nariz. Mi aliento dibujó un círculo de vaho, y dentro de él apareció la superficie reflectante del otro lado. Vi una versión anémica de mi sala. Las formas, las sombras, un acuerdo de líneas. Cuando froté con la manga, el dibujo se definió de una manera que habría preferido que no se definiera. Era mi espejo, no el objeto, sino el lugar, solo que del otro lado. Un espejo compartido entre dos departamentos que no deberían tocarse. Pensé en llamar a alguien, al amigo que había oído la respiración en la ventana. Mandarle un «hermano, si te lo cuento no lo crees, pero ven igual». El teléfono vibró en mi bolsillo por sí solo. Mensaje desconocido. Cierra por dentro. Respondí con un «¿Quién es?». El mensaje no entregado estalló en la pantalla como una risa corta. Guardé el teléfono y, sin valor para recolocar el enchapado, lo dejé apoyado contra la pared, exponiendo el vidrio lechoso como una herida mal curada. En la puerta de entrada del 4B, antes de salir, decidí un gesto que hasta hoy no sé si fue valiente o solo cooperativo. Saqué la cinta de mi bolsillo y la pegué del lado de adentro de la mirilla de ellos.
La superficie recibió el adhesivo con obediencia, como quien ya conoce el ritual. Di un paso atrás, miré la sala una última vez y cerré la puerta sin trancar, como la había encontrado. El pasillo del edificio me pareció demasiado corto, como si los metros hasta el 4C se hubieran encogido y pegado al 4B en mi vida. Abrí mi puerta y atranqué desde adentro con más vueltas de llave de las que existen en el mundo. Apoyé la frente en mi lado de la madera y conté, en silencio, para oír si había conteo del otro lado. 1, 2, 3. La respuesta llegó en el tiempo exacto de mi cuenta, pero no como golpe. Como un leve chasquido en el centro de la cerradura, una lengua de metal pidiendo paso. Me aparté, me senté en el sofá y me quedé mirando mi espejo, pensando en el vidrio lechoso del otro lado. Entre nosotros había paredes, cañerías y un puñado de hábitos que ya no eran sutiles, eran puentes. Me obligué a comer cualquier cosa. Freí un huevo. La mitad se quemó. Mastiqué como quien usa la mandíbula para recordar que todavía existe carne que funciona. Mientras masticaba, la radio, ese ruido bajo que dejo encendido por protocolo, cayó en un chisporroteo corto y volvió con una grabación antigua de aviso de emergencia de la municipalidad, una prueba cualquiera que hacen a veces. La voz decía, «Esto es una prueba», pero la frase que yo oí fue, «Esto es un espejo». Apagué la radio. El tiempo entre el final de la tarde y la madrugada es un pasillo sin ventana. Sentí cada minuto. A las 2:51, un mensaje en la pantalla del portero eléctrico, cosa que nunca había visto. Jam. Interna 4B. No toqué. La pantalla parpadeó. Se apagó. Volvió a encenderse con otro texto. Tapaste. Desenrosqué el cable del portero de la pared y lo dejé suelto. Un pedazo de vendetta doméstica que no sirve para nada. A las 3:17. Ningún golpe. A las 3:20. Un ruido en la ventana del lavadero, como uña en vidrio. A las 3:23, la lámpara del pasillo parpadeó fuera de ritmo. A las 3:25, un sonido que tardé demasiado en identificar. El llanto de alguien intentando no llorar, justo del otro lado de la puerta. La respiración fallando. El aire atrapado entre sollozos contenidos. Era mi voz. Fui hasta la puerta. Apoyé el oído. Del otro lado, el llanto cesó, como si alguien me hubiera oído acercarme. Me quedé con la mano en la llave sin girar. Y fue ahí que ocurrió la única cosa que sé que no fue falla de luz. Cañería, viento, electricidad vieja o cansancio. El metal de la lengüeta vibró en mi pulgar. Yo no giré. Juro que no giré. La llave se movió 1 milímetro hacia un lado como si alguien hubiera soplado desde dentro del centro. Solté al instante. La llave quedó erguida, sola, sostenida por un esfuerzo que no venía de mí. 3 segundos. 4. Cayó. Del lado de afuera, 3 golpes muy leves. No en la madera, no en la mirilla, no en la cerradura. 3 golpes en el aire, como si una uña golpeara en el vacío. El sonido de nada tocado es un sonido que no existe hasta el día en que uno lo oye. Desperté en el suelo de la sala con el sol tiñendo el zócalo. No recuerdo haberme acostado. Me levanté mareado. Fui hasta la puerta. Miré por un segundo el contorno de mi mano en sudor seco que había dejado la noche anterior. Abrí con cuidado milimétrico, como quien abre una carta sabiendo ya que no debería leerla. El pasillo estaba quieto. El felpudo de doña Marita torcido, la lámpara del medio aún parpadeando en un ritmo de siempre, solo que ahora yo sabía que de siempre no existe. Había, frente a mi puerta, algo que no veía desde el primer paquete, un sobre de papel madera, sin sello, sin remitente, mi nombre escrito a mano. Lo tomé, lo abrí con la llave del buzón. Dentro, un único papel impreso, papel oficio común, con 2 sellos y una frase que no debería estar ahí. En el encabezado, registro de propiedades. Debajo, DTO 4C, inexistente. El sello encima era reciente. El segundo sello era antiguo, casi borrado, de otro protocolo. En el margen con bolígrafo una anotación. Si vas a mirar, tapa primero. Me senté en el suelo del pasillo, el cuerpo apoyado en la puerta, y me quedé leyendo esa palabra. Inexistente, como si me estuviera borrando línea por línea. No era una broma de vecino, no era un recado del portero,
Era la respuesta que da el papel cuando el mundo gana voz. Si mi departamento no existe en el papel de ellos, alguien está del otro lado durmiendo tranquilo, sabiendo que el problema es mío. Volví adentro y cerré con el cuidado de quien cierra el ojo de un enfermo. Tomé el cuaderno y escribí lo que necesitaba ver fuera de la cabeza. Él no es un extraño. Él es mi marco del otro lado. Escribí más. Marcas en la pared, a un frente. Marcas en mí, a un hábito. Y sin querer, mi mano dibujó otra vez 3 círculos. Sombreé 2. El tercero quedó vacío de nuevo. Si crees que esto es el final, no lo es. Es solo el momento en que el abismo dejó de ser hueco y ganó rostro. Y el rostro era el mío. El vecino no quería entrar en mi casa. Quería que yo abriera desde aquí adentro para que las 2 plantas se volvieran una sola. Y lo más honesto que puedo decir es que, por unos segundos, yo quise. Porque en toda madrugada hay un instante en que la idea de acabar con la separación parece un alivio. Terminar con el de allá y el de aquí, y aceptar una sola línea, sin cinta, sin mirilla, sin sierra por dentro. Eso pasa. El sol limpia. Pero el deseo, por mínimo que sea, revela el tamaño del hambre del otro lado. Prometí contar sin adornos. Entonces queda así. Ya sé cómo abrir. Y sé que él sabe que yo sé. Falta decidir quién de los dos va a desistir primero de su propia respiración. Quisiera terminar con una respuesta limpia. Algo que cupiera en un comentario de foro. Era filtración. Era delirio por falta de sueño. Era un vecino desequilibrado. Quisiera la frase lista que permite cerrar la pestaña del navegador e irse a dormir. En vez de eso, lo que tengo es un montón de restos. Olores, horarios, marcas de cinta. Un documento que niega el lugar donde vivo. Y la certeza de que mi respiración ya no es solo mía. Cuando el cuerpo aprende un miedo, no lo desaprende. Puede distraerse, pero desaprender no. En los días siguientes al vidrio lechoso detrás del enchapado, el espejo de servicio entre plantas que no deberían tocarse, intenté una vida normal con una dedicación que se parece a la fe. Bajar a comprar pan en la mañana, decir buenos días antes de que alguien me lo dijera, aceptar el vuelto con un gracias automático, sacar la basura en el horario correcto, responder correos a tiempo, lavar el piso del pasillo con más cloro del necesario. El problema de la normalidad es que se vuelve escenografía cuando la estructura cede. Yo podía cumplir cada tarea y, al mismo tiempo, sentía que todas ellas estaban hechas en un escenario prestado. Un barrio que no era mío, un edificio que no me debía ninguna explicación, una puerta que confiaba más en mí que yo en ella. Ángel lo notó. No preguntó nada. Empezó a aparecer más seguido en mi piso, plumero en mano, radio en el cinturón, y siempre se detenía un segundo de más frente al 4B. Reuní valor y lo llamé en el pasillo, en una tarde cualquiera, con gente pasando, con la vida haciendo ruido. Ángel, usted ya... Y paré, porque no tenía el verbo. ¿Vio? Es poco. ¿Oyó? Es poco. ¿Entró? Es demasiado. Usted ya lidió con pasillo que queda... torcido. Él pensó. No rió. No me trató como a un niño. Escogió las palabras con ese cuidado que los viejos tienen cuando hablan con alguien al límite. Después de ciertas horas la casa cambia de dueño. Y señaló, casi imperceptible, la mirilla del 4B. Si puede, deje como lo encontró. Quise decir que no fui yo quien empezó a mover las cosas, que yo solo estaba respondiendo, que mi lado siempre fue más obediente que el otro. No dije nada. Él bajó. Yo había desmontado el portero eléctrico días antes, en un gesto de rebeldía que solo sirvió para castigarme con un silencio más espeso. Lo reinstalé. El timbre volvió a vivir en un zumbido de espera. A las 3:17 de esa noche, nada. A las 3:22, 3 golpes no en la pared sino en la madera, en un punto nuevo debajo del pestillo como quien estudia cada centímetro con la punta del dedo. A las 3:24 la voz, no por el portero, sino por la propia mirilla, que es una idea ridícula hasta que ocurre. Abre por dentro. Yo sostengo. Contuve la respiración por demasiado tiempo. El cuerpo empezó a hormiguear en las extremidades. Cuando solté el aire, la voz repitió mi soplo, milimétrica,
y agregó un detalle que yo había logrado no pensar hasta entonces. No somos dos. La frase quedó ahí, atravesada, como espina de pescado en la garganta. No éramos yo y él. Había un entre. Una franja de espacio donde el vidrio lechoso hacía más que devolver reflejos. Entrenaba la alembranza. La palabra apareció así, torcida, con A pegada, como si la hubiera aprendido en otra infancia. No era recuerdo. Era recuerdanza de espejo malo. Una memoria que empieza a existir a partir del reflejo. Y aún así, manda en el original. Intenté un contraataque infantil. Desmonté de nuevo el portero. Cambié la posición de los muebles. Giré el sofá de espaldas a la puerta. Arrimé la heladera a la pared de la cocina que hace par con el cuarto pequeño del 4B. Cambié mi recorrido dentro de mi propia casa. La idea era obvia. Si estropeo la planta, él pierde el mapa. A las 3, yo era un niño moviendo las sillas del lugar para confundir a una sombra que conoce la sala en la oscuridad. Funcionó por 1 día y medio. En el segundo día, volví del trabajo y encontré 3 cosas. La primera, el felpudo de Doña Marita alineado por primera vez desde que me mudé. La segunda, un billete deslizándose por debajo de mi puerta, escrito con la misma letra entrenada del primer paquete. No cambies el lugar del aire. La tercera, el borde de la cinta en mi mirilla con una pequeña mordida. Un recorte en media luna idéntico al que apareció, semanas antes, encima de mi post-it. Quedó claro que el cambio, aquí, no me corresponde hacerlo a mí. Cuando hay 2 escenarios pegados por un vidrio, cualquier alteración aleatoria en uno de los lados estropea la continuidad de una obra que ya está en cartel desde hace más tiempo del que alcanzo a suponer. No sé explicar cuándo la ciudad alrededor empezó a obedecer al mismo reloj del edificio. Solo sé que lo noté en la panadería, cuando la chica de la caja me entregó el vuelto con 3 monedas idénticas de 50, y en la cabeza conté 1, 2, 3, y al salir, alguien golpeó 3 veces en el hierro del toldo, sin motivo, y el colectivo hizo 3 sacudidas en un tramo liso, y un coche tocó bocina 3 veces cortas en una calle donde nadie tocaría bocina, y mi cuerpo, que es un animal que le gusta reconocer patrones para sentirse a salvo, cambió salvación por obediencia. A las 3:17, dentro o fuera, en casa o en la calle, en el trabajo o en la escalera, yo prestaba atención. Y, prestando atención, recibía la respuesta. La ciudad no sabe lo que me responde, pero responde. El documento que decía Deto 4C, inexistente, lo guardé en una carpeta plástica, por instinto, y lo llevé a un estudio jurídico de barrio. Quería que una persona con diploma me dijera que aquello era un error, que bastaba un trámite, que hay gente que resuelve eso por correo electrónico. La abogada, una mujer muy objetiva, lo leyó. Frunció el ceño. Intentó 3 consultas en su sistema. Llamó a un número, anotó otro, y al final dijo una frase bastante parecida a las de Ángel. A veces, el archivo está correcto y la pared es la que está equivocada. Y al ver mi cara completó, vamos a regularizar. Pero si yo fuera usted, no tocaría la estructura. La noche siguiente decidí lo que llevaba semanas ensayando sin admitir, entrar al 4B a las 3 y no a las 3 de la tarde. Si la casa cambia de dueño después de cierta hora, yo iba a entrar cuando la casa estuviera, oficialmente, bajo la administración del otro. No por fanfarronada, por higiene mental. Otra vez esa idea idiota de que existe una forma limpia de enfrentar suciedad. A las 3:06, despegué la cinta de mi mirilla con el cuidado con que uno despega una curita vieja. A las 3:11, giré la llave 2 veces y dejé la lengüeta rozando el marco, sin trabar por completo. A las 3:13, abrí la puerta como quien abre un cajón que no quiere hacer ruido. El pasillo estaba en su costumbre, lámpara del medio indecisa, la ventana del fondo dibujando un cuadrado pálido de noche sobre noche. A las 3:14, di 3 pasos hasta el 4B y toqué la manija. Cedió. El aire que me golpeó la cara era más frío que el de la calle. 3 pasos dentro, cerré detrás de mí. El silencio del 4B no es ausencia de sonido, es presencia de algo sin el gesto de hablar. No encendí luz.
La de la calle bastaba para recortar el contorno de los muebles de este lado y hacer brillar apenas el vidrio lechoso donde debería haber un espejo. Caminé hasta él, con la cautela medida de quien aprende a andar en una casa nueva. Apoyé la frente en el vidrio, helado. Respiré y dibujé un círculo de vaho, lo de siempre, una sala esbozada, como si alguien hubiera borrado la mitad de los trazos. Iba a frotar con la manga cuando, del otro lado, apareció un círculo de vaho idéntico, prisa sincronizada, y un paño limpió por dentro, revelando mi sala más nítida. Yo no hice el movimiento, fue espejo sin mí. Abre por dentro. La voz vino suave, pegada al vidrio. Yo sostengo, después cierras. Podría decir que resistí. No resistí. Mi mano ya estaba en dirección al pestillo cuando algo trivial me salvó por 2 segundos. La radio de la cocina, que siempre dejo encendida en volumen bajo, falló en un chisporroteo breve, y en el chisporroteo, una palabra se filtró, equivocada. Arregla, arreglar, ajustar, cerrar, no sé. Solo sé que la ruptura del sonido me devolvió el cuerpo por un instante. Retrocedí un paso, otro. El 4B respiró, dolido. El ruido de agua adentro subió como quien contiene llanto. Detrás de mí en el pasillo, la puerta de doña Marita se abrió un dedo y se cerró. Sentí la presencia del edificio entero, del mismo modo que un animal siente el bosque de noche. No son los árboles, es el conjunto. Salí. Cerré el 4B desde afuera, como lo encontré, y volví a mi puerta con una urgencia que duele. Entré, atranqué, apoyé la frente en la madera y, antes de cualquier cosa, hablé en voz alta, solo, con miedo de oír mi propia voz por el vidrio. Basta. Quería que basta fuera palabra de exorcismo. No lo es. Solo marca el momento en que notamos que no hay retorno al punto de partida. Yo podía hasta contener, cerrar, sellar, cambiar, pero la línea de cinta que separaba un lado del otro estaba ahora pegada por dentro de mí. A las 3:17, la respiración del otro acompañaba la mía hasta confundirse con ella. A las 3:20, los objetos de la casa adoptaban el lugar elegido la noche anterior, incluso cuando yo no recordaba haberlos movido. A las 3:23, el portero eléctrico sonaba con la llamada interna 4B, escrita en la pantalla incluso con el cable desenroscado. A las 3:25, el centro de la cerradura hacía ese leve sonido de lengua pidiendo paso, y se detenía antes de girar por completo. Generosidad que me humilla hasta hoy. El día en que el cartero subió sin aliento diciendo, «¿Esto es suyo?», con un sobre oficial en la mano, yo ya sabía lo que vendría. Registro de propiedades. Sello nuevo. DTO 4B. Inexistente. En bolígrafo, una nota corta. No cambies el lugar del aire. La mezcla de idiomas me arrancó una risa que me asustó. Reí como quien se da cuenta de que aprendió una regla de gramática en un idioma que nunca estudió. Cuando dejé de reír, lloré de un modo sin ruido, malo, de mentón temblando. La ciudad alrededor siguió normal. El bar de la esquina lavó la vereda. La administradora mandó mensajes sobre la bomba de agua. Ángel cambió la lámpara de la escalera. Y yo, con 2 papeles que niegan 2 departamentos, empecé a existir en los sellos como quien desaparece despacio. Desde entonces, duermo. Cuando duermo, sentado en el suelo, de espaldas a la puerta, cabeza cayendo hacia la derecha, cuerpo pidiendo disculpas a la columna al día siguiente. Cuando el sueño vence, sueño sin sueño. Una franja de luz en el zócalo, un vidrio que se empaña por dentro, 3 círculos sombreados, el último siempre en blanco. Despierto a las horas justas incluso sin reloj. Oigo la ciudad repitiendo supersticiones sin saber. 3 bocinazos, 3 pasos, 3 golpes de cuchara en el vaso de vidrio del bar. El otro día, encontré a doña Marita en el ascensor. Ella sostenía una bolsa de pan y una revista vieja de crucigramas. La puerta se abrió en la planta baja. Ella esperó a que yo pasara y dijo como quien cuenta un secreto, que no puede quedarse viviendo en la lengua. Te vi sentado en el pasillo ayer. Pensé en preguntar. No pregunté. Mejor no llamar por el nombre. Le agradecí como si me hubiera prestado azúcar. Las palabras normales son la manera más honesta que encontré de no enloquecer. Volví a casa e hice lo que sé hacer.
Escribí. Volví a listar lo que existe sin depender de mi cabeza. Video de la lente, olor a cloro, voces, golpes, documentos, billetes, recados que no recordaba haber escrito, el amigo que oyó respiración en la ventana. Y añadí un ítem que venía evitando desde el primer capítulo de esta historia: voluntad. Porque al final está eso. A veces, y lo digo con vergüenza y alivio, la voluntad de abrir es mayor que la voluntad de cerrar. Es una voluntad quieta, como la sed en un día frío. No duele, pero existe todo el tiempo. No es valentía. Es cansancio queriendo parecer valentía. Ahora mismo, mientras termino, la radio se desliza hacia un chisporroteo. Vuelve, chisporroteo. Vuelve. Como si alguien pasara el dedo mojado por el dial solo para asegurarse de que estoy escuchando. La mirilla, tapada, deja pasar ese frío mínimo en el borde donde la cinta no pegó perfecto. El vidrio lechoso del otro lado de la pared parece más presente cuando la sala oscurece de verdad. Sé, sin mirar, sin medir, la distancia exacta entre mi frente y el centro del vidrio, como quien conoce el camino de la cama en la oscuridad. Si todo lo que conté hasta aquí sirve para algo, es para registrar que las cicatrices no aparecen donde uno espera. No tengo marcas en el cuerpo que convenzan a un escéptico. Lo que tengo son hábitos, y los hábitos son heridas que no sangran. Nunca más voy a poder escuchar 3 golpes y pensar que es coincidencia. Nunca más voy a apoyar el oído en una puerta sin sentir que hay alguien conteniendo el aire del otro lado para imitarme. Nunca más voy a mirar un documento sellado con la misma confianza de antes. Y nunca más voy a tratar mi respiración como solo mía. La compartí. Aunque no quisiera, la compartí. Sé que quieres un final. Todo el mundo lo quiere. Yo también. Así que te doy lo que tengo. Ayer, a las 3:17, no hubo golpes. No hubo respiración. No hubo portero eléctrico. Hubo silencio. Apoyé en la puerta para agradecer ese pedazo de nada, y la nada devolvió 3 golpes que no fueron de afuera ni de adentro. Fueron detrás de mí, en la pared donde está mi perchero. 1, 2, 3. Me giré despacio, con la lentitud que uno usa cuando sabe que cualquier gesto rápido rompe algo caro. El perchero no se movió, la pared no se movió, pero por primera vez oí el sonido de una uña arañando la pintura no en un lado ni en el otro, en el medio. Como si el entre hubiera ganado al fin suficiente espesor para hacer ruido. Me senté y me quedé hasta amanecer mirando el punto donde ocurrió el sonido. La luz del día no lo borró. Solo pasó por encima, como pasa por encima de heridas cerradas que todavía duelen en tiempo de lluvia. Salí a comprar pan. Dije buenos días antes de que me lo dijeran. Volví. Estoy aquí. Puerta cerrada. Cinta pegada. Radio baja. El entre respirando con parsimonia. Aún no abrí. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla voy a dejar la playlist de los videos que sé que te van a gustar. Te veo por allá.